CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. Hola amigos de CADEFI, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que se encuentren todos de maravilla en casita y sean todos bienvenidos a su programa Charla Fiscal entre Amigos. El día de hoy tendremos un evento de suma importancia, un evento muy relevante para todos los contadores, para todos los abogados, pero principalmente para todos los empresarios. Es muy importante para mí decirles lo contento que me siento al estar con dos grandes figuras. Antes de continuar con el tema del cual trataremos, quiero tomarme unos minutos simplemente para poder presentarlos. No quiero evitar ningún concepto, no quiero evitar ningún comentario acerca de nuestros invitados, por lo tanto, con todo orgullo, la verdad, con toda la alegría, quiero presentar. Ustedes ya lo conocen, titular de CADEFI, titular de este programa, Charla Fiscal entre Amigos. Amigo y mentor mío por más de 10 años. Estaba precisamente revisando algunos documentos en el que tengo mi primera constancia precisamente del curso que tomé con nuestro invitado, que fue por ahí de octubre del 2008. Entonces han sido más de 10 años de que lo sigo en todos y cada uno de sus cursos, de sus ponencias. Y hoy en día, pues para mí es un orgullo compartir foro, amigo, mentor y sin duda alguna uno de los mejores fiscalistas de este país. Para mí, dentro del top 10. He tenido la oportunidad de estudiar en instituciones de las mejores del país, públicas, como lo es el Instituto Politécnico Nacional Ecatepec. He tenido la oportunidad de estar en otras instituciones privadas como lo es el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y de verdad que con toda honestidad y con toda humildad les puedo decir, pocos como él, el maestro José Antonio González Castro. Maestro, bienvenido. Lalo, honrado por la presentación y yo creo que más honrado voy a ser yo por compartir por primera vez con el segundo invitado, que no me quiero adelantar. Excelente. Gracias excelente. Y bienvenidos. Y por otra parte, la verdad es que totalmente emocionado, nervioso, porque nuestro siguiente invitado, ¿qué decir de él? Muchos lo conocen en el ámbito profesional como una leyenda. Es un licenciado que tiene más de 45 años de ejercicio profesional como abogado penalista, más de 30 años como catedrático y asimismo tiene 38 libros en su haber como autor y como coautor. Entonces imagínense, para el evento de hoy juntamos lo mejor de la contabilidad fiscal con lo mejor del derecho fiscal. El tema que abordaremos hoy lo domina perfectamente, puesto que también algunas de sus obras llevan el nombre de esta charla, y para mí es un honor presentarles a nuestro querido amigo el licenciado Alejandro Ponce Rivera. Licenciado, muchísimo gusto y gracias por estar aquí. Al contrario, muy buenas tardes. Realmente agradezco mucho a CADEFI la inmensa oportunidad que me brinda de estar con su auditorio y desde luego también celebro con mucha alegría el poder por primera vez estar en contacto con usted, maestro. Gracias. Lo he seguido Qué amable. durante años y realmente coincido totalmente con Eduardo en que usted es toda una institución, un verdadero conocedor de la materia fiscal y es una fecha especial para mí conocerlo y entrar en contacto con usted en este evento. Gracias, excelente, maestro. Gracias, maestro. Y gracias, Eduardo, por la invitación, por la oportunidad que nos da. Es un placer, es un honor. Y bueno, si me permite, profe Toño, Adelante, como introducción. Adelante, por favor. El tema que hoy nos ocupa es cuál es el efecto, cuáles son las consecuencias para los contribuyentes, para aquellos que adquieren facturas, CFDIs que amparan operaciones inexistentes, falsas, simuladas, etcétera. Y como introducción quisiera irme un poquito a los antecedentes. Ahí estábamos por ahí del año 2014, cuando se viene este artículo 69B al Código Fiscal de la Federación, en donde leyendo la exposición de motivos, el gobierno federal establecía que había un pool de contribuyentes que trataban de darle certeza jurídica a situaciones que realmente jamás pasaron. Simulación. Y que trataban de darle todos los efectos posibles, acreditamiento, deducción e incluso en la solicitud de saldos a favor, ¿no? Etcétera. Eso fue en 2014.
Sin embargo, por ahí del 2019 vinieron cambios importantes, tratándose, por ejemplo, de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 22, y ustedes abundarán más en este tema, este artículo 22 en donde precisamente ya empezaba a hablarnos, ya nos tenía hablando del tema de extinción de dominio. 22 de la Constitución. 22 de la Constitución, así es. También reforma el artículo 19 de la Constitución Política, en donde ya se hablaba del concepto de prisión preventiva, ¿de acuerdo? Y en ese mismo año del 2019, bueno, pues entonces ya se viene esta propuesta de reforma en donde se adiciona un 113 bis al Código Fiscal de la Federación, en donde ya se castiga o se sanciona a quien enajenaba en ese primer momento comprobantes que amparaban operaciones simuladas o falsas. Entonces, esta introducción es por lo siguiente, porque en ese momento andábamos por ahí del 2018 cuando nos dimos cuenta como contadores, pues que deberíamos de tener todo un bagaje, un conocimiento de muchas leyes. En uno de los cursos del profe Toño decía, teníamos que saber Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley de Seguridad Nacional, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿Y cuándo realmente nosotros íbamos a estar estudiando eso? O sea, era muy extraño. Nos obligó la reforma a que nos metiéramos a este estudio, a este conocimiento, y por lo tanto tuvimos que hacer nuestro aprendizaje más amplio, ¿de acuerdo? Ahora bien, para esto es esta introducción, porque el tema de aquellos que adquieren comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, pues no es de trámite. No es algo que solamente tenga que ver con una multita o con la pérdida de una deducción, sino tienen consecuencias graves. Entonces, paso los micrófonos al maestro José Antonio González Castro. Profe Toño. Mis amigos, pues buenas tardes, sean bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo en las instalaciones de CADEFI, en donde ya es nuestra casa, y yo en la casa del maestro Alejandro, que parafraseando lo que él dice, pues realmente hay doble gusto. Por estar platicando de lo que uno disfruta, de lo que uno hace, y desde luego con estas grandes personalidades. Y agradezco de verdad que las flores, ahí espero viviendo en mi casa la maceta. Pero bueno, pasando a lo que nos ocupa, amigos, yo creo que sumando al primer comentario de Lalo, que se me hace muy buena introducción, en donde ya mencionaba algunas leyes de carácter fiscal penal, yo creo que nada más habría que agregar reformas precisamente en el Código Fiscal de la Federación, en donde en el 2020 se da todo ese boom. De hecho, en los cursos que yo en su momento impartí, dije, hoy 2020 hay dos tipos de reformas, la fiscal y la penal, ¿de acuerdo? Lalo ya mencionaba las leyes, y otra ley que también se dio a posteriori, desde luego, tomando como base el artículo 22 de la Constitución. Hoy tenemos una ley que se llama Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y vayan checando un poquito estas leyes, porque preguntas puede haber muchas. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque una primera pregunta que a mí sí me ocurriría, oye Toño, ¿y si yo estoy involucrado por alguna circunstancia ajena en una situación de EDO, ¿de acuerdo? En donde yo tengo facturas que en su momento son compradas a un EFO, pues las consecuencias, como ya lo decía Lalo, pueden ser fatales, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esas consecuencias, una primera pregunta sería, oye, ¿y la autoridad puede confiscarme los bienes en atención a la Ley Nacional de Extinción de Dominio? Pues desde mi punto de vista, sí, mis amigos. Sin embargo, vamos a retomar algo interesante, fíjense. Este tema que estamos abordando no es un tema nuevo, como bien lo decía Lalo. Sin embargo, también un punto importante donde la autoridad ha ubicado a muchas empresas, empresarios que han hecho mal uso de este tipo de escenarios, que no los podríamos llamar estrategia fiscal, porque va en contra de la norma como tal. Y lo menciono por qué razón. Porque exactamente en la reforma fiscal del 2020 había un artículo transitorio, que Lalo ya lo dejaba entrever, que decía en su momento, si tú contribuyente has adquirido facturas de operaciones simuladas, ¿de acuerdo? Falsas, operaciones que no son correctas, pues dice, quítate las facturas de tu contabilidad y presenta declaraciones complementarias.
¿Y eso qué escenario tenía? Pues desde luego pagar más impuestos. ¿Y de cuánto podríamos hablar? Así a grosso modo, del 46%. ¿Por qué razón? 30% de renta y 16% del impuesto al valor agregado. ¿De acuerdo? Sale. Entonces ahí está un primer comentario donde la autoridad nos daba la posibilidad, y lo pongo entre comillas, como que de autorregularizarnos, pero no crean que todo lo que hace el SAT es en favor del contribuyente, simplemente es para ubicarte, ¿de acuerdo? Ahora, segundo comentario importante, en su momento la autoridad fiscal, y aquí abrimos micrófonos para el buen amigo Lalo y para el maestro Alejandro, en su oportunidad el SAT habló de este tipo de operaciones y decía que los EFOS es precisamente contribuyentes que enajenan facturas a otro tipo de contribuyentes para que la deduzcan de manera falsa en su contabilidad y con eso disminuir el efecto en el pago de impuestos. Básicamente IVA, básicamente impuestos sobre la renta. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque algo que no debemos de perder de vista es precisamente que de entrada hay dos delitos perfectamente identificados. Lo que es la compraventa de la factura como tal, que hoy es digital, y por otro lado, a lo mejor ustedes ubicarán el concepto que voy a mencionar, el retorno del recurso. Porque muchas veces ese retorno pues no se hacía de forma, digamos, razonable, por ponerle un calificativo. Simplemente se lo depositaban a un socio y el socio lo metía a la empresa. Y muchas veces, ¿cómo se registraba? Como un pasivo, por decirlo. O se registraba como capital, por decirlo. ¿Me expliqué? Sí. O se depositaba en efectivo. Gravísimo. Entonces, cuentas de pasivo o cuentas de capital estaban más que infladas. ¿Me explicó? Una vez me toca como una experiencia interesante ir a revisar una empresa en Guadalajara porque pues estaba vendiendo esa empresa argumentando que tenía mucho capital. En su momento, para que tengan una idea, más de 2,000 millones de pesos de capital. Dije, canijo, pues suena interesante. Y esos 2,000 millones de pesos no era otra cosa que el regreso del dinero. Entonces, yo se lo dejo también en la mesa, porque así lo deja entrever el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de un concepto de delito fiscal. Y el 108 dice que si un contribuyente está en presencia de lo que es lavado de dinero y está en presencia de un delito calificado en materia fiscal, se pueden perseguir de manera simultánea. Entonces, aquí mis queridos amigos invitados, algún primer comentario de este tema interesante. Bien. Efectivamente, cuando un contribuyente incurre en el error de adquirir comprobantes que amparan operaciones inexistentes, lo primero que se está generando en contra es un pasivo, porque efectivamente, tratándose de una persona moral, en su momento la autoridad le va a cobrar el 46%, el 30% del ISR y ¿correcto? El 16% del IVA. Si se compraron facturas por 1 millón de pesos, ya tenemos un pasivo de 460,000 pesos. Correcto. Pero si el que compró es persona física, el pasivo es del 51%. Sí. Porque tenemos el 35% de ICR, de renta más el 16% de IVA. Entonces, económicamente, financieramente, es una pésima decisión adquirir comprobantes falsos, deducirlos y acreditarlos. Me gustaría mencionar también un nuevo delito que se estableció en el año de 2019, que se comete cuando se registran en la contabilidad facturas falsas. Este delito se estableció en 2019 y la pena aplicable es de 3 meses a 3 años de prisión, contar con documentación falsa relacionada con los asientos contables. Y no sé si sería oportuno en ese momento comentar que en este delito y en el de defraudación fiscal por deducir comprobantes que amparan operaciones inexistentes y en el de defraudación equiparable de acreditar el IVA trasladado en comprobantes falsos, ¿verdad? En esos casos no únicamente es delincuente el contribuyente, persona física o moral, sino que también es responsable del delito el contador. Sí, desde luego. El contador, porque el artículo 85 del Código Fiscal en su fracción 1 señala
que son, fracción 2, que son responsables del delito quien realiza el hecho descrito en la ley fiscal. Ajá. Y el que recabe el comprobante falso, el que lo registra en contabilidad, el que realiza la póliza de ese comprobante, el que lo incorpora en las cuentas especiales, en las balanzas de comprobación, quien lo toma en consideración en el papel de trabajo para el llenado de declaraciones, quien lo toma en cuenta en las declaraciones es el contador. Claro. Entonces, es importante que los contadores públicos cuiden mucho con quién se relacionan, tanto como laboralmente como profesionalmente, porque esas prácticas ilegales del contribuyente pueden lastimarlo en lo personal, en lo familiar, porque el hecho de que el día de mañana el contador esté enfrentando un proceso penal, pues no lo afecta únicamente a él, sino a toda su familia, que dejará de tener el sustento. Claro. Y al contrario tendrá que ver cómo hace menos difícil la vida del contador en el reclusorio, ¿no? Entonces, sí es importante tomar, y este delito está desde el 2019. Aquí tengo una duda yo, porque no sé si este delito, el que estamos mencionando ahorita, no sé si se comete cada vez que tenemos un registro amparado con documentación falsa, o la ley no habla de que sea en un ejercicio. Simplemente dice que se comete este delito cuando se cuente con documentación falsa relacionada con los asientos contables. No sé si se comete por asiento contable o si se acumularía al año. Está muy ambigua, muy abierta la disposición. Pero lo que sí es una realidad, maestro, es que efectivamente el contador, pues yo creo que, como dice un refrán en mi rancho, tan culpable es el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y yo lo he dicho en mis conferencias, un poquito parafraseando su comentario, de que el contador es conocedor, yo diría, tanto de lo bueno como de lo malo que hace el empresario. Y sin olvidar, sumando su comentario, el mismo Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 56, fracción primera, adicionalmente a lo que usted menciona, que la contabilidad como tal también va a ser el elemento que la autoridad va a tomar en cuenta precisamente para determinar de manera presuntiva contribuciones a cargo de los contribuyentes. Sin olvidar también que la propia contabilidad, ¿de acuerdo?, es un requisito para deducirlo en materia fiscal. Y yo siempre he sido partidario de que si realmente somos contadores, pues hagamos bien el cargo y el abono, ¿me explicó? En donde debemos de manejar perfectamente las normas de información financiera. Y como que alguien se imagina que existen, pero nunca las aplica. Un librote azul. Un librote azul que parece arma blanca, Lalo. Sí. Pero bueno, Lalo, ¿algún comentario al respecto? Sí, bueno, no sé si igual y me equivoco, profe Toño, licenciado Alejandro Ponce, pero el mismo artículo 108 establece que precisamente se entenderá estos delitos de defraudación fiscal precisamente cuando tengamos facturas, cuando tengamos ingresos, etcétera, y habla específicamente de que sea en pagos provisionales o en la declaración anual. Entonces, en el comentario del licenciado Alejandro, yo diría pues que a lo mejor no es por evento, no es por asiento contable o por póliza, sino por lo que hayas hecho durante el mes que reflejaste en el pago provisional y al final de cuentas durante todo el año que reflejaste en la declaración anual. Yo me iría por ahí. Otro punto también que quisiera comentar es que vamos a platicar más a fondo de esto, obviamente, pero quisiera traer precisamente algunos comentarios que hice al inicio, porque hablaba precisamente de la responsabilidad del contador, ¿no? Y esta responsabilidad del contador pues va más allá solamente de lo que establece el propio artículo. Por ahí tenemos figuras que en su momento a lo mejor abundan en eso licenciado y profe Toño, es como por ejemplo el criterio de oportunidad, ese es uno, o por ejemplo también el colaborador fiscal, ¿no? En donde... Ese se llama chismoso fiscal. El chismoso fiscal, pero al final de cuentas existe y ahí está, y donde dice que quien encubre ese delito es parte del delito también, al final de cuentas, y ahí estamos pues todos los contadores, ¿no? Entonces, claro, ese sería mi comentario. Bueno, en adición a lo que estamos apenas agarrando cancha, el maestro Alejandro ya mencionaba que hasta me dio escalofríos, ya mencionaba el término de delincuentes. Sin embargo, maestro, ahí yo me quedo con algunas inquietudes, porque derivada de la reforma al artículo 113 bis del Código en su segundo párrafo, y voy a tratar de parafrasear, me dice que también se va a considerar
en ese supuesto que maneja el primer párrafo, donde ya está castigando de inicio de 2 a 9 años de cárcel a los CEFOS y a los CEDOS, que fue una de las reformas interesantes, me dice, aquella persona que permita o divulgue las operaciones de compra, venta, etcétera, de comprobantes fiscales. Ya me imagino a las damas, ¿de acuerdo? Que dicen, oye, amiguis, si les mandan un WhatsApp, oye, amiga, yo conozco a alguien que vende facturas y cobran el 0.05%, porque hasta eso ya las venden bien baratas. Bueno, me he enterado. Pero, por ejemplo, hay maestro, ¿realmente sí aplicaría ese supuesto cuando yo, digo, a lo mejor quiero pecar de inocente, cuando yo a lo mejor siendo un ignorante supino, de que mando un WhatsApp, mando un correo electrónico, donde yo no estoy comprando la factura, pero sin embargo, pues yo conozco a alguien y ahí te lo mando, ¿no? A mí se me hacen reformas más que agresivas. Yo creo que esa reforma va encaminada a aquellas personas que públicamente ofertaban la comercialización, la facturación de comprobantes falsos, porque sí es cierto que antes de esa reforma, con frecuencia, incluso en periódicos se anunciaban que vendían ese tipo de operaciones, ¿no? Sí. Sí. Luego hay muchos periódicos locales como de ventas en donde venían los anuncios, y creo que esta reforma fiscal ha disuadido mucho esa práctica, porque hoy en día ya no es tan común el encontrar. Yo ya de hecho no he visto anuncios con ese contenido. Okay. Creo que fue eficaz. Yo creo que el hecho de hacer un comentario a través de WhatsApp, por ejemplo, que es una comunicación privada, no generaría ese delito. El problema está, eso sí, que subas a tu muro de Facebook algo de que comprobantes fiscales para bajar la base gravable, ahí sí creo yo que habría un problema. Yo sí lo he visto, honestamente, en grupos de Facebook, yo sí he visto que dicen. ¿En el muro? Sí, en grupos de Facebook aparece, se venden facturas y lo promocionan así. Se venden facturas, todos los giros, cualquier importe. O sea, ellos sí podrían estar. Ellos sí, porque lo están divulgando, exactamente. Y pero con también ánimo de comercializar. Pero, por ejemplo, también con el comentario que hace el profe Toño, es que una cosa es estos quien divulgan, que dicen vendo facturas, pero también los que comentan, oye, dame información, inbox, ¿me puedes dar costos? O sea, imagínense, también debería de haber responsabilidad incluso hasta para ellos. Pero como dice el licenciado Alejandro Ponce, sería muy difícil que realmente se le diera una responsabilidad a quien hace este ejercicio. Claro. Sin embargo, si lo hace públicamente con la intención de promover la comercialización, sí sería sí encuadraría en la tipicidad del delito. Sí. Yo creo que, maestro, bien lo decía usted, al día de hoy a lo mejor alguien que quiere ser un poquito, digamos, ortodoxo, pues a lo mejor ya dejó esas malas prácticas. Y tiene cierta lógica mi comentario, amigos. ¿Por qué razón? Porque efectivamente nosotros que hemos seguido de manera puntual la reforma fiscal, si analizamos 2020, 2021, ahorita que viene ya la reforma 2022, la propuesta del SAT es ir cerrando candados. Antes, por ejemplo, nada más dicen como para muestra un botón, antes los EFOS decían, ¿qué factura quieres? Y mira, mi objeto social, y ojo con el objeto social, mi objeto social es tan generoso que te puedo facturar lo que tú quieras. Claro. Hoy por hoy ya no. Con el tema del REPSE, y no queremos salirnos del escenario, hoy por hoy el objeto social tiene que ser más ad hoc, más puntual, más corto, precisamente para brindar o recibir algún tipo de servicio especializado. Y si a eso le agregamos, y nada más pongo otro ejemplo, de que con la situación digital, y cito nada más como referencia el 17D del código, si la autoridad se percata que el representante legal, ya ni siquiera el contribuyente, amigos, el representante legal está haciendo malas prácticas, y nada más dejo como antecedente la fracción 10, ya lo mencionaba Lalo, del 17H del Código Fiscal de la Federación, de entrada puede negar la firma electrónica y el certificado de uso digital. Imagínense a esas personas, ¿de acuerdo? Que a lo mejor voy a decir una frase no mía, de un maestro con mucho reconocimiento que decía, esas personas las llamaba puercos. A lo mejor saben a quién me refiero. Que le mandamos un saludo, ¿verdad? Al maestro Agustín. Sí, claro. Al maestro Agustín. Porque bueno, pues igual otro personajazo. Decía, esas personas pues, realmente no saben ni siquiera en qué se están metiendo. Y lamentablemente hicieron el comentario diciendo,
diciendo que aquí el contador, como ya lo apuntaban, es responsable, solidario y puede tener consecuencias fiscales, pero también consecuencias penales. Yo nada más cierro el comentario diciendo, tu amigo contador, tu amiga contadora, pues aplica, obviamente, de entrada el código de ética profesional. Antes que otra cosa, que obviamente esté como entrada la ética. Claro, por supuesto. Sí, como lo dice también la propia ley la ley PIORPI, ¿no? Lavado de dinero. Si estás en un supuesto en donde el contribuyente no quiere cumplir, evita hacer operaciones con este contribuyente. Claro. ¿no? O sea, dice, abstente de hacer operaciones. Claro. Y fíjese, profe Toño, que ahorita que precisamente estaba hablando de este 17D, nada más comentario así rápido, recordemos que tiene reforma. Sí, claro. Y es una reforma, 17D reforma, propuesta de reforma para 2022. Sí. Y ya hablamos en una charla anterior, pero nada más recapitulando para que no se les olvide, porque es de suma importancia, el responsable colateral, el que contagia. Aguas con el representante legal, socio o accionista que tenga problemas con su certificado de sellos digitales. ¿Por qué? Porque en automático cancelará a la empresa moral de la cual es socio y accionista. Al revés, aguas con que la empresa moral tenga problemas con certificados de sellos digitales porque contaminará al socio y al accionista. Pero es colateral porque además aquellas empresas que sean subsidiarias, que sean empresas hermanas o que tengan la misma representación accionaria de la empresa moral o de la persona física, se contagiarán y el SAT podrá negarles un nuevo certificado de sellos digital y la fiel, o sea, claro, cómo operan. Nada más comentario a la línea, profe Toño. Ok. Antes de continuar, mis amigos, y antes de entrar de lleno al bulto, que es el tema hoy que nos rige, yo nada más quiero dejar en la mesa, a lo mejor soy mal pensado, pero quiero dejar en la mesa lo siguiente, y voy a poner un caso, digamos, práctico, real, no voy a decir nombres, pero vamos a suponer lo siguiente. Con tantas reformas que hoy tenemos, a mi gusto destacan dos aspectos básicos para la deducción de cualquier tipo de gastos, por ubicarlo. Dos conceptos. Uno que no es nuevo porque ya tenemos antecedentes a través de la OCDE desde hace muchos años atrás, 2013, 2014, y hablo precisamente de un valor agregado, generación de valor, que eso va implícito en la razón de negocios, que eso se adicionó al código 5, letra A, 2020. Y dentro de la exposición de motivos señala que si en una deducción no hay razón de negocios, se puede considerar como un elemento para que esa deducción no proceda en materia fiscal, porque no se consideraría estrictamente indispensable. ¿De acuerdo? Entonces juego con esos dos conceptos, la razón de negocios y la estricta indispensabilidad. Lo menciono por lo siguiente, mis amigos, porque yo he observado, no en un contribuyente, en muchos, que aparte de que no tienen razón de negocios, que no tienen estricta indispensabilidad, que no está debidamente registrado en contabilidad, que no se paga de manera ortodoxa, es decir, a través del sistema financiero, lo pagan a través de compensación, de pago por terceros, de sustitución de acreedor, etcétera, maestro, ¿me explico? De un contrato que se llama innovación, etcétera, 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 que eso no le gusta al SAT. Al SAT quiere que seamos transparentes. Ahora, ¿por qué menciono este ejemplo? Porque si tú, amigo, tienes una deducción fuerte, ¿de acuerdo? Y no cumples con esos primeros postulados que acabo de mencionar, te tomas un poquito la decisión arriesgada y lo haces deducible, ¿de acuerdo? Y yo pregunto, y es donde entran mis amigos. Si yo hago una deducción que por ley no procede, porque no reúnen los requisitos de ley, hablo de renta y ya ponía los ejemplos, el artículo 109 del código, que nos habla de delitos de evasión fiscal equiparables, señala dos puntos perfectamente establecidos. Primer punto, de que si tú deduces deducciones, y pone entre comillas la palabra falsas, estás cometiendo un delito equiparable a defraudación fiscal, fracción primera. Y la fracción cuarta también dice que si tú a través de contratos, que también es muy dado, maestro Lalo, a través de contratos simulas operaciones, estás en otro supuesto de estar cometiendo delitos fiscales. Así es. Y sin alargarme, porque yo me parecería, mi buen Octavio, que se alarga y se alarga, se alarga. Y la fracción 8 me dice
que es un tema delicado, que si no cumplimos con algún requisito del artículo 29 o 29 letra A, hablo del CFDI, también caemos en otro supuesto de defraudación fiscal equiparable. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esos supuestos los retoma precisamente un código que acaba de mencionar Lalo hace un momento, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y mencionan ese código, que si uno se ubica en el 108 y en algunas fracciones de 109, como ya la mencioné, en particular la fracción cuarta, ¿me explico? Y si el monto de lo defraudado o el importe del comprobante rebasan 8,695,470, lo traigo de memoria, que son 3 veces lo que dice la fracción tercera, eso implica prisión preventiva de manera oficiosa. Y yo pregunto, ¿a quién de nosotros, asesor, contador, auditor, empresario, etcétera, etcétera, le gustaría que los encerraran en prisión? Claro. ¿Me explico? Amigos, ¿qué comentario merecería este tipo de supuestos que sí existen? Sí, bien, yo creo que el delito equiparable a defraudación fiscal previsto en la fracción 1 del artículo 109, que se comete cuando se declaran para efectos fiscales deducciones falsas, se comete únicamente cuando se deducen comprobantes falsos. Okay. Comprobantes falsos. Cuando una deducción no reúne requisitos de ley, pero es cierta la operación, simplemente no se cumple con el 27 el requisito de deducibilidad, digámoslo así, ¿correcto? Estamos hablando de una deducción indebida, no okay, de una deducción falsa. La deducción falsa siempre siempre lleva implícito un comprobante falso, que puede ser en la actualidad cualquier comprobante que ampare operaciones inexistentes simuladas. Entonces, ese sería el comentario. En cuanto a la fracción cuarta, qué interesante del 109, porque la fracción cuarta habla de que se comete el delito equiparable a la defraudación fiscal cuando se simulen actos o contratos, pero fíjese bien, con el ánimo de obtener un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Y fíjese, maestro, a lo mejor estoy equivocado, pero casi nadie ha precisado qué se entiende por obtener un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Incluso el fisco, la Procuraduría Fiscal, incluso la Fiscalía General de la República y los jueces federales normalmente tratan como sinónimos omitir impuestos y obtener un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Muchos comunicados del SAT dicen que, y de la PGR, ¿verdad?, de la Fiscalía, hablan de que motivo por el cual el contribuyente omitió ingresos en tal cantidad, obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Y resulta que si nos vamos al párrafo 6º del artículo 76, claramente señala que también se aplicarán las multas del artículo 76 cuando el contribuyente realice devoluciones, acreditamientos o compensaciones indebidas o en cantidad mayor a la que tenga derecho, obteniendo un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. De donde queda claro que de acuerdo al texto legal, 6º párrafo del 76 del Código, se entiende que un contribuyente obtiene un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal cuando realiza acreditamientos, compensaciones o devoluciones de saldos a favor que se sustentan en comprobantes falsos. Claro, ¿Sí está claro? Claro, entonces, sí. Y además, fíjese, en el 108, en el 7º párrafo, en diversos incisos, se establece que el delito de defraudación fiscal y los equiparables serán calificados cuando se utilicen documentos falsos, cuando se realicen devoluciones amparadas en saldos falsos, saldos a favor falsos, obviamente sustentados en comprobantes falsos, o compensaciones o acreditamientos también amparados con documentos falsos. Entonces, ese sería el comentario. ¿Cuántas veces el contador y el empresario creen que realizar una devolución, una compensación o un acreditamiento es algo irrelevante o intrascendente, cuando al obtener una devolución o realizar una compensación o acreditamiento
puede uno cometer defraudación fiscal si el saldo a favor está sustentado en comprobantes falsos, y además es un delito calificado, que se castiga con una pena aumentada en una prisión, ¿verdad? Es correcto. En una mitad de la pena de prisión. Así es. A mí me gustaría retomar aquello que dijo usted de que las empresas que vendían facturas tenían un objeto social muy amplio. Ajá. Bueno, así lo vendían en su momento. Este año se va a modificar, está la propuesta de modificar el 27, en el sentido de que la persona moral tiene que manifestar una actividad grabada ante el RFC. Claro. Sí. Independientemente de su objeto no puede ser hago de todo. Sí, pues necesariamente tiene que establecer cuál es su actividad preponderante y registrarla. Y a partir del 2022, si esta reforma pasa, dice, cuando el SAT detecte que el contribuyente esté expidiendo comprobantes que no coinciden con la actividad grabada que manifestó al RFC, el SAT utiliza la palabra discrepancia. Dice, sí, el SAT actualizará y hará las modificaciones a la actividad preponderante. En el RFC. Sí, claro, exactamente. Y que ahí es un tema bastante peligroso porque ponía un ejemplo, licenciado profe Toño, en el que precisamente un contribuyente que se dedica solamente a vender helados, por ejemplo, ¿no? No me antojes porque no puedo comer dulce. Pero pues al final de cuentas es compra-venta de helados, producto terminado, etcétera, etcétera. Pero en el momento en que hay una discrepancia en donde se equivoca de lo que dice el objeto social con respecto a la descripción en el CFDI, el SAT podrá actualizar las actividades del contribuyente. Y podríamos poner el ejemplo de que en esta empresa en la que compran y venden helado así nada más, por el hecho de que importan estos polvos para la elaboración, lo pueden hacer contribuyente de IEPS. Y le pueden actualizar nuevas obligaciones para que entonces sea contribuyente de IEPS, con todo lo que conlleva, informativas, declaraciones, la determinación de tasas, etcétera. Entonces no es un tema menor. Claro. Ahora, nada más sumando el comentario del maestro Alejandro, porque esto es padre, es disfrutar el tema fiscal. ¿Están de acuerdo? Sí. Estas charlas deberían ser no cada 8 días, de ser diarias. Pero bueno, vamos a proponer cafés fiscales, para echarnos un cafecito. Pero bueno, 2 comentarios si me permiten, amigos, y con la anuencia del maestro. De verdad que me siento honrado, de verdad, y no es porque esté aquí presente, es una institución hablando en materia fiscal. Yo quisiera cuando sea grande ser como él. Bueno, primer comentario, vean, y me pongo la camiseta de contador. Efectivamente, el artículo 108 del Código, dentro de los supuestos que habla de delitos fiscales calificados, habla de devoluciones improcedentes, de compensaciones y acreditamientos. Nada más allí quiero hacer un primer comentario. En materia de IVA, no hay que olvidar que el IVA es una contribución o impuesto indirecto. ¿Me explico? Al ser un impuesto indirecto, pues el IVA que yo cobro no es mío, es de la autoridad. Y al final del camino, ¿quién lo va a absorber? El consumidor final. Lo menciono por qué razón, porque ya que yo tengo mi IVA trasladado, que muchos llaman IVA a cargo o IVA por pagar, le restamos un concepto, y es donde viene el comentario, digamos, sutil, le restamos un concepto que se llama IVA acreditable. El IVA de los gastos. Y ese IVA acreditable, por texto de ley, viene definido en el artículo 4 de la ley del IVA y lo llama precisamente acreditamiento. Entonces, yo agregaría, maestro, si me permite el comentario, de que si yo tengo un IVA de un documento falso, partiendo del hecho, y en ese documento falso se traslada el IVA, y ya hay flujo de efectivo, que en muchas circunstancias sí hubo, pues yo lo puedo acreditar perfectamente. Entonces yo creo que sí pudiéramos estar, ya no a lo mejor en el 109, pero me regresa al 108, salvo su mejor opinión, partiendo del hecho del acreditamiento como tal. ¿Por qué razón? Porque si yo de entrada iba a pagar 160,000, ¿de acuerdo? De una operación de 1,000,000 de pesos, le resto mi IVA acreditable y a lo mejor pago nada más 6,000. Entonces la pregunta sería, ¿hay un perjuicio o no al fisco federal? Porque déjenme decirle, maestro Lalo, no sé si les tocó esa experiencia buena o mala, muchas veces, también que es otro tenor de este tipo de operaciones, y uno se daba cuenta, porque desafortunadamente uno se daba cuenta. Iba con un contribuyente y veíamos, oye, pues siendo muy transparentes, ¿cómo está tu contabilidad? ¿Y qué decía el empresario? Bien. ¿Qué decía el contador? Bien. Mira, hasta me audito.
¿Me explicó? Y tengo un par de clientes que en su momento decían, oye, son de esas operaciones festivas, o sea, para no llamarla compra-venta de facturas. Pero bueno, aquí mi comentario va enfocado a lo siguiente. Les decíamos, hablando del IVA. Si realmente estás corriendo el riesgo, porque el riesgo era muy grande, y tú tienes un saldo a favor de IVA derivado de esos comprobantes, ¿qué decíamos o qué sugerían? Pues no lo solicites en devolución al SAT. ¿Por qué? Porque es como pegarle al avispero. ¿Están de acuerdo? Y en ese orden de ideas la autoridad negaba el saldo a favor y argumentaba, ¿cómo es posible que tú vienes y me pides un saldo a favor y tienes cierta razón de ser cuando tu proveedor, ve aquí está su dato, nunca ha pagado un peso de IVA? No sé si les tocó esa buena o mala experiencia, Lalo. Sí, pues de hecho mala, porque como un ejemplo, en algún momento una empresa de Tlalnepantla solicitó un saldo a favor de IVA por 17 millones. Ajá. Entonces llega la autoridad y dice, por una parte, vemos independientemente tu solicitud del saldo a favor, pero como fueron 27 millones, como fueron 27 milloncitos, pues ahí te va una visita domiciliaria, ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento largo, terminó no solamente en la negativa del saldo a favor, de la solicitud del saldo a favor, sino obviamente en que cayera en un tema de 69B, obligando a que los clientes de este contribuyente quitaran las deducciones que habían tenido con este contribuyente, que era un contribuyente bastante grande, y los contribuyentes que habían adquirido comprobantes, que sí eran operaciones reales, pero según la autoridad carecía de materialidad, ¿no? De trabajadores, infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces terminó en eso, o sea, terminó en desconocerle las deducciones y en avisarle a cada uno de los clientes en que quitaran estos comprobantes. Entonces sí me tocó esa experiencia mala. Yo creo que el acreditamiento de esos comprobantes que amparan operaciones inexistentes nunca debe realizarse. ¿Por qué? Porque los CEFOS no pagan impuestos. Claro. Si cobran una comisión del 5%, obviamente no tienen gastos deducibles, no tienen IVA acreditable, y entonces tienen que pagar el 30% de renta, el 16% de IVA, y con 5,000 pesos, por ejemplo, pues no le alcanza. Entonces, es un verdadero error que compres facturas y después ese saldo a favor lo acredites, lo compenses o solicites su devolución. A mí me gustaría en este momento, maestro, si me lo pretender permite, interrumpirlo, que eso fue un caso muy sonado antes de la reforma de la compensación universal, cuando muchos con ese tipo de operaciones no recomendables generaban saldos a favor de IVA y por otro lado tenían retenciones de impuesto a la renta, recordarás. ¿Y qué hacían? Compensaban. Sí. Entonces la autoridad, fíjense qué curioso, la autoridad ni recibía el IVA, ni recibía retenciones, ni recibía nada. Entonces, menudo problema, ¿no es cierto? Perdón. Y ahí adelante. sí, ¿cómo? Por justos pecado, pagamos pecadores. Por pecadores, sí, claro. es cierto. Ahí todo porque el mundo desafortunadamente yo creo que una línea que la autoridad está siguiendo ahorita es todo mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Sí, es cierto. Cuando la carga de la prueba debería ser al revés. Tu autoridad, demuéstrame que yo estoy en un supuesto de ley para que en su caso me puedas obviamente sancionar. Pero hoy por hoy no, Sí. Hoy por hoy no. Es más, la misma razón de negocio en una jurisprudencia dice que el contribuyente en su caso tiene que acreditar que efectivamente existe o no razón de negocio. Sí, la carga de la prueba es para el contribuyente. Que es un tema ahorita también, abogado, ya que le citaba Lalito, que ese tema razón de negocios lo vuelven a sacar en la reforma 2022, para evitar situaciones de simulación en fusiones, en escisiones, en lo que es venta de facturas al costo fiscal. Entonces la autoridad también está haciendo su chamba, ¿no es cierto? Lalito, adelante, perdón. Sí, no, licenciado, decía que quería retomar un tema. A mí me gustaría hablar de algunas consecuencias que pueden generarse por la adquisición de comprobantes fiscales, que no son muy conocidas, pero que son sumamente graves. Fíjese, maestro, que hay una consecuencia que está prevista en nuestro Código Fiscal de la Federación desde que entró en vigor, desde 1983, y que es que procede la determinación. Era un pollito, maestro, yo en su momento. Sí. Procede la determinación presuntiva de la utilidad fiscal, de los ingresos, del valor de las actividades. Dice el artículo 55, fracción cuarta, inciso B, dice: cuando se registren compras, gastos
o servicios no realizados o no recibidos. Entonces, si en contabilidad registramos compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos, ya nos colocamos en una causal de determinación presuntiva. Y esta es gravísima, porque la misma fracción cuarta contiene 3 incisos, A, B y C. Sí. En el inciso A y en el inciso B establece ciertas irregularidades, pero claramente señala la ley, siempre y cuando excedan del 3% de los registrados o los declarados. Cuando habla de que la presuntiva procede cuando se registren en contabilidad compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos, no menciona ningún porcentaje, no habla más del 3, sino que eso significa en buen español que con una factura, con un comprobante fiscal que ampare operaciones inexistentes, que nosotros registremos en nuestra contabilidad, ya le estamos dando lugar a la autoridad para que si lo decide por ese comprobante de 300 pesos, nos aplique la determinación presuntiva. Claro. Por eso es importante que los contribuyentes, para que no expongan su patrimonio y consecuentemente su libertad, jamás compren facturas que amparan operaciones inexistentes, porque esa factura es como el SIDA, te deja totalmente vulnerable, totalmente sin defensas. Otra consecuencia que me gustaría comentar en este momento es que el importe total de los CFDIs puede considerarse como dividendos fictos. Usted, maestro, es experto en la ley del impuesto sobre la renta y el artículo 140, quinto párrafo, fracción cuarta, señala que se consideran dividendos fictos las compras no realizadas o indebidamente e indebidamente registradas en contabilidad. Ahora sí estudié. Entonces, todas las facturas compradas que amparan operaciones inexistentes, compras no realizadas que se registran en contabilidad, ¿verdad? Tratándose de personas morales, aparte del 30% de ISR personas morales, se pueden ser grabadas como dividendos fictos. ¿Y qué tasa tienen los dividendos fictos? Sí, pues el 42.86. El 42.86, motivo por el cual, recuerde que hace un momento decíamos que era más caro en personas físicas el 35%, sí, claro. Hoy resulta en personas morales 30%, pero el 30 más el 42% ya es una cantidad, pero fíjate, maestro, verdaderamente exorbitante. Claro, pero fíjate, maestro, que de nueva cuenta me voy a poner la camiseta de contador. Tú acabas de decir ahorita el artículo 140, que estoy perfectamente de acuerdo contigo, y decías que si yo tengo una operación que no está debidamente registrada en contabilidad, se considera dividendo ficto. Voy a decir algo que a lo mejor resulta muy sencillo, pero yo creo que... Adelante, dime. Tienen que ser las dos cosas. Sí, claro. Compra no realizada, registrada indebidamente registrada en contabilidad. Pero aquí quiero puntualizar el segundo tema. Un requisito de deducción del 27, que ya lo mencionabas, es la fracción cuarta, que dice que las deducciones deben de estar debidamente registradas en contabilidad. Entonces, a lo mejor no caigo en el 140, pero no cumplo un requisito de deducción. Y te digo esto por el siguiente postulado, que así se llama. Postulados básicos, antes conocidos como principios de contabilidad, generalmente ignorados, porque nadie los conocía. Y fíjate, debo decirte que algo que no hacemos, y en su momento yo me pongo la camiseta, es que se tiene que asociar, maestro, el costo y el gasto con el ingreso. De tal manera que si tú, empresario, porque a lo mejor tú tienes tu firma, tu despacho, no me llames como auditor, sino como amigo. Oye, Toño, ven a revisarme mi contabilidad. Y si yo voy a tu despacho y digo, oye, este coche no me suena, este traje no me suena. ¿Por qué? Porque no hay relación con el ingreso. Y te meteré en un problema porque esa deducción, técnicamente hablando, no procede. Concluyo, de una propuesta de 10 contribuyentes, yo te puedo decir que casi 8 caen en ese mal supuesto en donde están deduciendo algo que por norma no es deducible. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Entonces, cuidado con los elementos, con los conceptos. Lalo, alguien me decía que cómo podía salirse, y digo, a lo mejor hablando un poquito de este tema, precisamente de la discrepancia fiscal. Ok. ¿No? Que la discrepancia aplica de momento para personas físicas. Para que personas quede claro. físicas, sí, claro, por supuesto. Sale.
Pero precisamente decíamos, oye, tienes erogaciones superiores a los ingresos, ¿no? Erogaciones. No deducciones, sino erogaciones. Así es. Que el término es más amplio. No, sí, pues es todo, ¿no? Y precisamente una de las cosas que aterrizábamos, licenciado, es precisamente esta relación de costo y gasto con los ingresos. Si tienes esta relación de costo y gasto con los ingresos, eventualmente no tendrás ninguna posibilidad de caer en discrepancia fiscal. ¿En qué sentido? Claro. Porque si tú relacionas tu ingreso, tus ventas, con lo que estás invirtiendo, tu gasto, tu costo, entonces ya estás partiendo de que vas viendo una utilidad o una pérdida, pero jamás vas a tener un tema de discrepancia porque solo estarás haciendo deducible aquello que tenga relación con la obtención de tus ingresos, que también, hablando de estricta indispensabilidad, la jurisprudencia que ya todos conocemos, ¿no? Solo será deducible aquello, se considera deducible aquello que de no erogarse afecta directamente la obtención de tu ingreso. Claro. Entonces ahí es importante postulado básico, norma de información financiera A2. Claro. Bueno, si me permiten, licenciado Lalo, vamos a hacer un paréntesis para ver algunas preguntas de nuestro querido auditorio. Lalito, adelante. Claro que sí, con todo gusto. No dice quién, pero... Excelente tema. Excelente tema. Una pregunta, ¿qué pasa cuando el empresario insiste? Bueno, está bien, adelante. Excelente tema. Una pregunta, ¿qué pasa cuando el empresario insiste en comprar facturas, aun cuando el contador ya le dijo de los riesgos que hay? ¿Cómo se libera el contador de toda responsabilidad si él tiene que contabilizar esos gastos? No hay forma de que el contador se libre de la responsabilidad. Es más o menos como si un sicario asesina a 20 personas y lo detienen, ¿verdad? Y él dice, no, pues es que a mí me dijo el Chapo. Claro. ¿Sí? Sí. No es posible. O sea, si alguien está comprando facturas, si es necio y quiere seguir comprando facturas, ¿verdad? Lo mejor es o dejar ese trabajo o dejar a ese cliente, porque el día de mañana que haya un problema de carácter penal, no creo que el empresario que no pagaba impuestos le contrate al mejor abogado. No creo que el abogado le siga dando la manutención a la familia del contador, y entonces tú pasas a traer a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, ¿verdad? Los metes en problemas emocionales incluso, ¿verdad? Todo por un contribuyente deshonesto que júralo, que si no paga impuestos, los honorarios y los sueldos que paga son realmente insignificantes y no vale la pena que expongamos toda nuestra vida por esa gente deshonesta. Totalmente de acuerdo. Fue pregunta de nuestro amigo Anselmo Rangel. Sale. Avanzamos con otra, ingenieros. 2. René Jiménez Islas. Maestro José Eduardo Núñez, muchas gracias. Contador público certificado José Antonio González. Y licenciado Alejandro Ponce. Buenas tardes. Hay operaciones que de verdad se llevan a cabo con los proveedores, pero resulta que el SAT los publica porque no tiene personal propio o no cuentan con activos propios, pero es uno de los socios quien presta el servicio. Interesante pregunta. Se aportan las pruebas a la autoridad y esta considera que no se demostró la materialidad. ¿Qué hacer en esta situación? Pues realmente la implementación del servicio, disminución de tiempos muertos en la producción, rindió sus frutos. Aquí, si me permiten, habría que tomar en cuenta lo que el SAT conoce. Esta persona únicamente conoce las operaciones que ella realiza con el proveedor, y esta persona sostiene que la operación es real y que aunque el proveedor no tiene empleados, no es necesario porque el servicio se lo presta directamente el socio o el representante legal. Claro. Pero el SAT tiene una visión global, el SAT todo lo ve desde arriba, y si ese proveedor del que estamos hablando el mismo día expidió comprobantes a 30 personas de todo el país, y si ese mismo día los 30 comprobantes amparan conceptos totalmente diferentes, asesoría financiera, asesoría contable, asesoría en pozos petroleros, viajes de grava, etcétera, etcétera. El fisco conoce todo eso, entonces evidentemente el fisco sabe que estamos ahí ante una persona que está realizando, que está expidiendo comprobantes que amparan operaciones inexistentes, porque sin trabajadores, sin personal, y él mismo muchas veces no tiene ninguna preparación técnica ni profesional, está impedido para dar todos esos servicios al mismo tiempo en todo el país. Entonces, no es nada más que nosotros nos
no nos encapsulemos en la relación con el proveedor pensando que somos los únicos clientes, sino que por eso sí es importante que siempre tengamos tratos con empresas establecidas, y es importante que conozcamos perfectamente al proveedor, porque maestro, ha pasado infinidad de ocasiones que yo te contrato a ti para X servicio, puede ser incluso para la compra de productos, y tú me mandas los datos para facturar y los datos de la cuenta para el depósito de una empresa optimización de recursos transnacionales, ¿sí? Pero resulta que esa es una facturera que a mí me va a dar esa factura que me va a meter en severos problemas y a ti te va a dar el efectivo. Claro. ¿Sí está claro? Entonces tenemos que tener tratos con empresas serias. Hay veces nos han querido meter gol a nosotros y 2 veces nos han metido gol, y lo que hemos hecho ha sido retirar el registro del comprobante y no deducirlo ni acreditarlo. Claro. Yo digo, hay una máxima que coincide con tu postulado, que dice, piensa mal y acertarás, pero yo muchas veces en ese tipo de preguntas, digo, trato de ser a lo mejor optimista, pensando que la operación es real. Y fíjate, yo como que hurgo en el escenario que están en el contorno para ver si la operación es real. Serie de información que pudiera pedir. A ver, acredítame dónde tienes tu domicilio fiscal y si tienes tal o cual situación en tu domicilio, porque un dato importante es que, a decir de la autoridad, no todos pueden acreditar que realmente es su domicilio fiscal. Claro. Segundo punto, dame tu opinión de cumplimiento ante el SAT y ante el Seguro Social. ¿Me explicó? Y digo esto, maestro, porque muchas veces también se abusó del tema de ingresos asimilables a salarios. Por el tema de la retención, compensación, y nadie pagaba nada. Número 3, dame el contrato y que ese contrato tenga fecha cierta. Y no sé, por ejemplo, qué opinión te merece, pero yo leí un estudio de la Prodecom y decía que los contratos que tengan fecha cierta pueden tener como bondad que acreditemos ante la autoridad que es una operación real. ¿Me explicó? Y así me puedo ir, dame tu dictamen, dame etcétera, 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 dame tu contabilidad, etcétera, dame tu declaración y dame precisamente quiénes son tus clientes. Porque si nada más le facturas a uno, ¿de acuerdo? Y no tienes todo lo que te estoy pidiendo, sin pensarle, operación simulada. Además, hay que pedir la escritura constitutiva de la persona moral, que tú, que te ostentas como parte de la empresa, me demuestres que estás en la escritura social como socio o como representante legal, o enséñame tu inscripción al IMSS. Sí, claro. Pero ¿cómo es posible que yo haga tratos contigo facturándome por una empresa y luego con esos nombres tan raros que les ponen, y que yo crea que eso es correcto? Sí, claro. Ya son muchos indicios de que nos hacen pensar de que hay algo. No hay que olvidar, irregular. Maestro, también que la autoridad también ya viene en el 27 del código, donde una obligación del contribuyente es acreditar ante la autoridad tu identidad, tu domicilio y tu situación fiscal, para todos, inclusive para los socios. ¿Me explicó? Y lo menciono esto porque ha habido cambios importantes en los socios en materia de RFC, y argumentaba la autoridad con cierta lógica. Es que yo quiero inclusive hacer prueba de vida, porque tú dices que tienes Juanito Perenganito como socios, pero son, y lo dijo el SAT, estudiantes, amas de casa, choferes, gente de la tercera edad, y me tocó el caso de que gente que ya estaba fallecida y estaba como socio en una empresa. Entonces, eso no tiene otra lectura que actos simulados. Y la autoridad fiscal lo sabe, o sea, desde aquellos años, desde el 2014 cuando se hizo esta dice por reforma. Ahí, hasta la Santander lo sabe. Sí, hasta el que lo que está comprando lo sabe. O sea, ya se sabía, ¿no?, que precisamente estas empresas facturadoras tenían ya como que ciertas características, y es precisamente esta parte de socios, estudiantes, personas de la tercera edad, o también decía que eran personas que no tenían la capacidad técnica. Sí, Lalo, pero fíjate, ¿desde dónde empiezan los problemas? Ya es el toque que uno le da como asesor, como consultor, como abogado. Yo desde que veo el CFDI, y coincido con lo que decía el SAT, conceptos genéricos, algo no está bien. Y hoy es una realidad con la reforma, maestro, que acabas de mencionar. Hoy sí hay discrepancia entre el concepto, que agrego, no tiene que ser genérico, y con lo que realmente estás vendiendo. La autoridad va a actualizar tu situación fiscal. Pero ¿a qué voy con esto? Yo siempre se los dije a nuestros asistentes, amigos, colegas, etcétera. Ten cuidado con el concepto que estás facturando, con la descripción.
Ponían asesoría administrativa, eso y nada no sirve. Y eso ha sido siempre, maestro. Claro, ¿no? O sea, no, claro. no es de un año para acá. No, desde luego. Eso ha sido siempre, descripción del servicio. Pero la gente no quiere entender, maestro. Uno les dice y otra vez lo mismo. Pero menos entienden los que venden y compran facturas. Pues sí. Esos de plano no entienden, ¿verdad? Pero lo cierto, maestro, digo, no quiero justificar a nadie, pero se han llevado cantidades exorbitantes de ese tipo de operaciones. Sí. Pero bueno. Si al rato podemos hablar de lo que van a sufrir estas personas, que es bien, tremendo. Está bien. Lalito. Sí, claro que sí. Pregunta número 3. Ana Margarita Ayala Flores. Una aseguradora me hizo una factura por 10,000, si no me equivoco en los eritos. Sí. Y su complemento de pago, posteriormente hubo una aclaración porque me estaba cobrando de más. Posteriormente, según la aseguradora, hizo una nota de crédito por la factura que ya le había pagado y luego hace 2 facturas que supone corresponde al pago de pólizas de 2 vehículos. Y su complemento de pago anotando como método de pago compensación. ¿Es correcto lo que hizo la aseguradora? ¿Qué hubiera sido lo más ortodoxo, como dice el maestro José Jesús? Ya me cambió el nombre. Sí. Bueno, mi nombre, Ana Margarita, me llamo José Antonio González Castro. Y si te refieres al maestro Alejandro Ponce Rivera. ¿Está bien, maestro? Sí. Ah, perfecto. Sí. Dije, a la mejor ya. Dale. Yo quisiera hacer un comentario inicial de esta pregunta, Ana Margarita. Gracias. Cuando de entrada me dices que estás haciendo una nota de crédito por el mismo importe de la factura, y de hecho la misma autoridad lo ha expresado en innumerables ocasiones, una nota de crédito nunca cancela una factura. De hecho, eso solamente se puede acreditar con devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre venta, ¿de acuerdo? Ese es un primer comentario. Segundo comentario, no pierdas de vista de que en los términos del artículo 29 letra A, fracción 7, inciso B, porque hoy sí estudié y vengo motivado porque me va a acompañar el maestro Alejandro, debo decirles que cuando tengas una operación de tipo mercantil y la venta de pólizas de seguro son operaciones mercantiles, se tiene que dar un CFDI por el total de la operación y si no, y se cobran parcialidades o pago diferido de manera adicional, y te doy la regla 27135, tienes que dar otro tipo de comprobantes llamado P de pago por cada pago que se haga. Si no lo haces así, esos CFDIs no surten efectos fiscales, ya lo mencionamos, fracción 8 del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación y antepenúltimo párrafo del mismo artículo 29 letras del mismo código. Lalito, si quieres agregar algo más, maestro, adelante. No. Bueno, solamente que es muy peligroso cuando utilizan notas de crédito, profe Toño. O sea, por poner un ejemplo, en esta revisión, en esta visita domiciliaria que le comento, tratándose de la solicitud de saldos a favor de IVA por 27 millones, 24 millones de pesos, pues una de las observaciones que hizo la autoridad son ingresos presuntos. ¿Derivado de qué? Pues precisamente de toda la facturación que en cada uno de los pagos provisionales disminuyeron las notas de crédito. Cuando sabemos que las notas de crédito no pueden cancelar un ingreso y aunque tengas notas de crédito, tú debes de enterar en cada pago provisional la totalidad de tus ingresos. Claro. Al final del ejercicio sí es cierto, por mecánica, tus ingresos menos tus notas de crédito o devoluciones, que es una deducción autorizada en función del 25 de la ley del impuesto sobre la renta, pues entonces se supone que deberías de tener una totalidad de ingresos y un importe como deducción de estas notas de crédito. Sin embargo, en el ejemplo que le comento, se realizó una presunción de ingresos porque durante los provisionales iban quitando las notas de crédito. No, pues mal hecho. Pero bueno, vamos con Claudia Ceballos y dice... Antes hay otra. Bueno, perdón. José Ramírez Díaz. ¿Me la quitas? Ese está bien. Ok. Dice, buenas tardes, excelentes expositores. Muchas gracias por el comentario. El supuesto de los 8 millones para ameritar prisión que mencionó el contador González Castro, ¿se refiere al monto de las contribuciones omitidas o al monto de los comprobantes? Yo te diría, ¿de acuerdo en qué supuesto estés, mi amigo? ¿Puedo contestar? Claro, por favor. Bien. El delito de defraudación equiparada que se comete cuando deducimos o acreditamos comprobantes que amparan operaciones inexistentes, para que pueda ser perseguido por la autoridad en la modalidad de delincuencia organizada,
es indispensable que se reúnan los requisitos, que se cometa de manera permanente y que intervengan 3 o más personas y que el monto de lo defraudado rebase 3 veces el importe previsto en la fracción tercera del párrafo cuarto que son del los 108, 8 millones que vendrían siendo los 8 millones correcto, que usted mencionó con exactitud. Correcto. 8 millones 695,70. Aquí nada más quiero mencionar que ese sería el monto de lo defraudado, claro, los impuestos históricos. Ahora, para que se rebase este monto histórico para que nos demos cuenta de la gravedad en que hay o del riesgo en que se encuentran cientos de miles de mexicanos, una persona física alcanza ese monto defraudado, cuando compra facturas con un importe de 17,050,000 pesos. 17,050,000 da ese monto de lo defraudado y ya puede ser catalogado como delincuencia organizada. Y cualquier contribuyente que compra facturas que se respeta, persona física, compra más de 17,050,000. Ahora, persona moral, para que sea el monto de lo defraudado, la persona moral tiene que comprar 18,904,000 pesos. Cualquier persona moral que compra facturas compra más de 19 millones. Entonces, fíjense nada más la gravedad. Casi todos los contribuyentes, personas físicas y morales que compran facturas, casi todos pueden ser perseguidos por defraudación fiscal equiparada, calificada, y al mismo tiempo por delincuencia organizada, con todas las graves consecuencias que ello implica. Claro. Penales que pueden ser de alta seguridad, porque es delincuencia organizada. Claro. Tú radicas en México, puedes estar en Tamaulipas, siendo procesado, con visitas totalmente restringidas, totalmente aislado, ¿sí está claro? ¿Verdad? Y luego si en ese delito, que son 3 o más personas, interviene, por ejemplo, el que compra, el que vende y el que recibe el reingreso del dinero, que pudiera ser la mamá, la esposa, el hijo, todos ellos estarían... Que ahí se podría configurar otro delito, no sé, de tu punto de vista, porque si a mí me dan el regreso de ese recurso, a mi mamá, papá... Lavado de dinero. Exactamente. Lavado de dinero. Estamos en presencia de lavado de dinero. En la comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, hay consecuencias para el que compra, para el que vende. Para el que vende. Si el que compra o el que vende es persona moral, hay consecuencias para los socios y para los representantes legales. Hay consecuencias para los que reciben el retorno del dinero y para el que se queda con la comisión por la venta de facturas. Entonces, es un negocio redondo para la autoridad. Por eso decíamos que de entradita, en el momento en que se adquieren facturas que amparan operaciones inexistentes, pues de entradita ya tenemos 3 delitos. El propio, el hecho de haber comprado, de haber adquirido comprobante, ¿no? Esta factura que ampara operaciones inexistentes. La deducción, que ya nos remite ya no procedería. Ya no procedería, pero de hacerlo viene el segundo delito, que entonces ya hablamos del 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. Lo que decías, maestro. Y el tercero, precisamente el que acaba de decir el licenciado, que puede al momento de caer en este tema de defraudación fiscal, bueno, pues entonces ya estamos hablando de que podrían considerarse que provienen de recursos de procedencia ilícita, ¿no? Pero entonces, maestro, que quede claro de que casi todos los que compran, personas físicas que compraron facturas más de 17 millones y personas morales que compraron más de 19 millones, en un año, delincuencia organizada. Ahora, tratándose del otro delito de adquirir comprobantes fiscales previsto en el 133 bis, ¿verdad? Para que sea delincuencia organizada, ese está peor. Porque con que compres facturas cuyo valor sea mayor a 8,695,000, delincuencia organizada. Ahí está. Entonces, contestando es peor el otro delito. Claro. Porque el monto de la misma factura, arriba de 8,695,000, ya estás en el supuesto. De delincuencia organizada. Claro, desde luego. Y eso ya lo podemos subir al 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prisión preventiva de manera oficiosa. Exacto. Y es donde pudiera entrar, maestro, la confiscación de bienes, porque finalmente un supuesto para que yo caiga en confiscación de bienes es que sea delincuencia organizada. ¿Me explicó? Cuando alguien
comete estos delitos en la modalidad de delincuencia organizada, el de defraudación. Tiene penas de prisión hasta de 13 años y medio, tiene como pena la reparación del daño, y por delincuencia organizada tiene prisión de 8 a 16 años, 16 multa de años. 2.500 a 25.000 días de multa, y además tiene el decomiso de sus bienes. Y aparte con el riesgo de que le apliquen la ley de extinción de dominio. Correcto. Entonces Sí, los acaban. Sí, y sí. en ese peligro están todas las personas físicas y morales que han comprado facturas en un año de calendario por esos montos reducidos de 17 millones y de 19 millones. No es problema Hay, por sencillo. ejemplo, maestro, digo, de que hay algunas personas que lo han hecho, ese es indudable. Pero Pero, por ejemplo, aquí, digo, sin pretender dar ni consejos ni que lo sigan haciendo, ¿cuál sería tu sugerencia? Alguien, y me pongo como contribuyente, oye, maestro, abogado, me doy de baja en el SAT y me desaparezco, me voy al extranjero, le dejo mi negocio a mi esposa, a mis hijos, ¿me explicó? Presento complementarias y pago, porque es curioso, maestro, pero a mí me ha tocado de que están conscientes de que compraron la factura y saben la gravedad del impuesto que se dejó de pagar. Y alguien me dijo, oye, espérame, si me llega el SAT, para que no me meta a la cárcel, pago lo que debía. Entonces como que están haciendo el jaraquillo ellos mismos, ¿eh? O sea, porque sí tienen el recurso y aún así se atreven a comprar facturas. No, es imposible. Es imposible que paguen lo que deben, porque ya de entrada el adeudo es de el 46% o el 51%. Échale la actualización. Échale los recargos. La multa del 55% del impuesto histórico, el aumento de multa del 60%. Pero si me permiten, en este momento maestro, me gustaría hablar de dos multas que se aplican desde el año de 2020. Okay. En el 2019 se establece como infracción registrar gastos inexistentes. Y en el 2020 se modifica la sanción a esa infracción, y a partir del 2020, por registrar gastos inexistentes, la multa es del 55% al 75% del importe del comprobante. O sea, que son más caras estas multas que las multas de fondo. Claro. Si tú compraste al año facturas por 100 millones, la multa sería de 55 millones de pesos. Y también desde el 2020 se establece como infracción dar efectos fiscales a comprobantes que adquiriste de EFOS definitivos que ya fueron publicados en el listado que se contempla en el cuarto párrafo del 69B, sin que hayas demostrado dentro del plazo de 30 días la materialidad de las operaciones y sin que hayas corregido tu situación. Y otra vez la multa es del 55% Gravísimo. del importe del comprobante. O sea que un contribuyente que compró 100 millones de facturas, nada más entre esas dos multas de forma, ya tiene multas de 110 millones. Entonces, el hecho de que el contribuyente diga, bueno, yo compré facturas, pero bueno, ya tengo mi guardadito para que el día que me caiga una revisión me cobran, pago todo. No me alcanza. No conoce la materia Ahora, fiscal. Mire, nada más le quiero comentar, los que compran facturas y los que venden son gente ignorante de la materia fiscal, ignorante, y por esa ignorancia se atreven a expresar esos señalamientos, ¿verdad? Pero bueno, Así déjame es. hacerte una pregunta del día. Sí. Ok, existen esos contribuyentes, a lo mejor son cuentas impagables, pero dicen, oye, yo he escuchado que existe tal abogado. Ese tipo de operaciones que no se recomiendan, que son malas, que te ponen en una situación crítica tú o tu familia, ¿se pueden defender, maestro? Ahí sí quisiera ser un poquito o mucho ético en esa pregunta. No se pueden defender, maestro, porque no se puede tapar el sol con un dedo. No se pueden defender ya que llegó una revisión, ya que llegó un acto de autoridad. Antes de que llegue la autoridad, se puede conocer a profundidad el problema y se pueden llevar a cabo acciones totalmente apegadas a derecho que restrinjan considerablemente las graves consecuencias que puede sufrir este contribuyente
o incluso que las eliminen por completo, y óigalo bien, maestro, que las eliminen por completo, aun cuando no se pudieran pagar los impuestos adeudados. Claro. Se podrían hacer, pero siempre tiene que ser la prevención. Claro. Actualmente, cuando llega una facultad de gestión, maestro, ya es demasiado tarde. Y me gustaría tocar ese tema, si es que usted me lo permite. El artículo 73, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación señala que no se impondrán multas cuando se cumpla con las obligaciones fiscales de manera espontánea, extemporánea. Claro. ¿Verdad? Y dice, no se considera que hay espontaneidad cuando el contribuyente regularice su situación fiscal después de que se le haya requerido o se le haya practicado una visita o la autoridad haya llevado a cabo cualquier gestión tendiente a la comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales. El penúltimo párrafo del artículo 108 y el último párrafo del 109, que hablan de defraudación y defraudación fiscal equiparada, dicen que no se formulará querella si quien, habiendo cometido el delito, corrige su situación fiscal antes de que le practiquen una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o la autoridad le notifique cualquier gestión tendiente a la comprobación del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y a partir de este año, las facultades de gestión de la autoridad que están previstas en el artículo 33 del Código, oficios de invitación, vigilancia profunda, se notifican de acuerdo al 17K fracción 1 a través de buzón tributario. Ya no hay forma de decir no recibí la notificación. Entonces, ya cuando hay una gestión de autoridad, lo que haga después el contribuyente para corregir, si la autoridad quiere, puede hacer penal el asunto. Claro. ¿Por qué? Porque ya fueron después de una gestión de autoridad, ¿sí está claro? Me queda claro. Entonces, por eso, los contribuyentes inteligentes, y creo yo que los asesores fiscales debemos ocuparnos en eso, debemos trabajar para corregir la situación fiscal de todos los que compraron facturas en el pasado, antes de que llegue esa gestión de autoridad notificada por el buzón tributario, porque una vez que llegó es demasiado tarde. Es como cuando ya cruza uno la línea de diabetes. Ya no hay retorno. Ya no hay para echarse para atrás. Ya no hay que echarse para atrás. Entonces, por eso los contribuyentes y los asesores fiscales debemos centrar todos nuestros esfuerzos en difundir esta información para que los contribuyentes se acerquen al asesor fiscal para que éste lo regularice. Claro. Ahorita que no hay una gestión de autoridad, ahorita que no hay una revisión fiscal, ¿verdad? Y desde luego el beneficio que se le puede dar a ese contribuyente depende de sus circunstancias específicas. Claro. Qué es lo que se puede hacer con él, pero siempre se le podrá ayudar en grande manera, reduciendo lo más que se puedan las graves consecuencias. Pero sobre esa línea esa línea que estás manejando, maestro, mencionaste un tema que es que la línea es muy delgada, y quiero hacerte una pregunta, si me permites. Hoy, tomando los lineamientos otra vez de la OCDE, de la OCDE, me dice que también algunas operaciones que se hacen, digamos, no respetando el texto de ley, es un concepto que lo llama la OCDE abuso del derecho. ¿En qué momento yo, como contribuyente, a sabiendas que estoy comprando facturas, que no me ha revisado o no hay una gestión del SAT todavía en mí, y que tú como abogado conoces mi situación contable fiscal, ¿en qué punto me defiendes de manera ortodoxa sin caer en situaciones de riesgo, tanto para ti como para mí? ¿Y en qué momento se estaría abusando del derecho, maestro? Por parte del particular y del abogado. Sí, desde luego. Bueno, mire, maestro, aquí me gustaría precisar una cosa por la cual yo considero que los abogados penalistas no están capacitados, con el debido respeto, para manejar los problemas penales de defraudación fiscal. Mire usted, maestro, la mayoría de los delitos no pueden borrarse. Claro. O sea, se cometieron para siempre. Un homicidio, ¿cómo revives al muerto? No, pues no. Una lesión, ¿cómo le vuelves a dar la salud si ya se la alteraste? Totalmente de acuerdo. El robo, ya le quitaste sus cosas, ¿verdad? Entonces, y los delitos fiscales tienen esa característica única, igual que el lavado de dinero, que son delitos que se pueden borrar,
que se pueden eliminar conforme a derecho. Sí, y eso es totalmente permitido. Okay. Entonces, yo puedo conocer a una persona que ha cometido defraudación fiscal equiparada, que está en lavado de dinero. Si no ha tenido gestiones de autoridad y si no ha tenido revisiones fiscales, podemos regularizar su situación fiscal, sacarlo de los delitos fiscales, de defraudación fiscal y equiparables, sacarlo de lavado de dinero, conforme a derecho, incluso se pudiera hacer sin pagar los impuestos si es que él no tuviera esa capacidad de pago. Ajá. Y es totalmente apegado a derecho. Por eso yo en lo personal no le dedico yo tiempo a prepararme para defender en procesos penales a los contribuyentes, que lo puedo hacer, pero no me dedico de eso de lleno, porque es tan fácil sacar a los contribuyentes de defraudación fiscal y de defraudación fiscal equiparada, que no tiene caso esperarme a que esté tras las rejas con todo el caudal probatorio en su contra. Si ahorita nuestro amigo Eduardo me dijera que no ha enterado las retenciones, pues que las entere. ¿Sí? Si hay una declaración presentada falsamente en ceros, pues presenta una complementaria con los datos correctos. Claro. O sea, que no tienes dinero, bueno, vemos cómo le vamos a hacer para que funcione la estrategia, ¿sí está claro? Sí. Pero entonces a mí se me hace una pérdida de tiempo estar viendo qué principios, qué esto voy a utilizar para sacarte de la cárcel, cuando se pueden sacar de los delitos legalmente a los contribuyentes que por error han incurrido en ellos, ¿verdad? Muchas veces escuchamos pláticas de defraudación fiscal, cursos de 20 horas, y sale uno de ese curso y dice, oye, tú que tomaste el curso, ¿qué conductas configuran defraudación fiscal? Sí. Hablaron de todo, Menos de la conducta. menos de la conducta. Sí, sí. Ahora, una pregunta. Si yo, sin un acto de autoridad, sin una molestia, no te puedo sacar de defraudación fiscal, ya en un proceso penal, con el caudal probatorio que aporta Hacienda, que es realmente inatacable, ¿cómo te voy a sacar? Si cuando no había problema no te pude sacar el delito, ahora ¿cómo que estás con el agua al cuello? Te voy a salvar, ¿sí está claro? Sí, totalmente. Declaración falsamente en ceros. ¿Qué pruebas aporta Hacienda? Su declaración, tu acuse de recibo, los CFDIs de ingresos que que expediste, los CFDIs de gastos que te expidieron, tus estados de cuenta bancarios, tus CFDIs de nómina. Entonces, ¿cuál ceros? Claro. Y a ver, ahora, muy buen abogado, excelentes cursos de oratoria. ¿Cómo lo sacas inocente con todo ese caudal probatorio? Y todos los delitos están perfectamente comprobables en la actualidad. Nosotros tenemos este libro, maestro, Conductas que tipifican defraudación fiscal, cómo evitar incurrir en ellas, en donde hay 23 conductas delictivas que configuran defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada. Analizamos cada una de ellas, decimos cuál es el caudal probatorio que va a aportar la autoridad en cada investigación ministerial y nos damos cuenta que son verdaderamente imposibles de refutar. Por eso es 1000 veces evitar incurrir en esos delitos. Y cuando nosotros encontramos a un contribuyente que ha cometido defraudación fiscal, se le puede sacar, de esa situación extrema, se le puede evitar un verdadero calvario y desde luego en contrapartida el asesor fiscal, contador y abogado pueden obtener ingresos verdaderamente profesionales importantes. Que es como lo decía, ¿no? Licenciado, en una analogía, es como la lluvia. O sea, no literalmente te cae la lluvia, sino desde lo lejos se ve el chubasco. Ya se siente friecito o ya se siente la brisa. En teoría, y con esta analogía, es que no tenemos por qué dejar que llegue a índole penal cuando de alguna manera lo podemos sacar del problema de delito. Ya de vemos que ahí viene la nube, hay que guarecernos, o si salimos hay que protegernos bien. Yo veo muy difícil encontrar a un contribuyente que no esté en alguna conducta de defraudación fiscal.
declarar falsamente en ceros, omitir ingresos, inflar deducciones, Sí. disminuir pagos provisionales Supuestos que no se hay efectuaron. infinidad, claro. Todos. Sí, todos. Entonces, si no caes en uno, caes en otro. Entonces, un diagnóstico preventivo que te diga estás en esto, te sirve para sacarte de ahí. Claro. Sacarte de ahí. Sí, correcto. Entonces, son los únicos delitos en los que puede eliminarse el delito. Y yo veo que se les da el tratamiento a los delitos fiscales, que se les da el tratamiento a los demás delitos que no se pueden borrar, como el homicidio, como lesiones. Porque el penalista, al no conocer la materia fiscal, desconoce exactamente esta bondad que está en el artículo 73, 108 y 109, que ¿Del dice código? que no se formulará querella si antes de que llegue una visita, una revisión o una gestión, te corriges. Claro. Así es. Pero bueno, Lalito, vamos con algunas otras preguntas. Sí, claro que sí, con todo gusto. Gustavo Rutz Rodríguez, ¿no? Yo creo que es sí. Rodríguez. En el caso de que tengas un proveedor enlistado como definitivo y el plazo para presentar pruebas ya pasó, sin embargo la autoridad no requirió a ninguna de estas operaciones, se puede aún presentar pruebas de la efectiva presentación de los servicios y en caso de no presentar nada, la autoridad podría suspender el certificado de sellos digital por el hecho de tener un proveedor enlistado en el 69B. Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un acto de contrición. Son operaciones reales, hay que demostrarlas. Claro. Pero si son operaciones que yo sé que compré, es nada más engañarte tú A ti mismo, porque claro, a la autoridad claro. nunca la vas a Sí, engañar, que tiene seguro. la información de aquellos que te expidieron a ti los comprobantes. No es nada más que no tenga activos, infraestructura, Claro, sí, y sí, personal, sí. sino que el mismo día, Ajá. en esas deplorables condiciones, facturó en Tijuana, Querétaro, Chetumal, Oaxaca, Puebla, México. sí. Y además conceptos totalmente complejos que requerían muchas veces de conocimientos muy especializados que no tenían o de mucho personal que tampoco tienen, ¿sí? Claro, Entonces, desde luego. Pero bueno. hay que ver si es real la operación, A ver, puede defenderla. Javier Hernández dice, maestros, buenas tardes. Entonces, si deducimos una factura que no reúne requisitos fiscales del artículo 27 de renta, siendo persona moral, estaríamos cometiendo lo establecido en el artículo 108 del Código Fiscal de la Nación. Muchas gracias. A ver, maestro. No necesariamente, ¿verdad? No, solamente que el comprobante deducido fuera amparar operaciones inexistentes, sería deducción falsa. Si le falta algún otro requisito, se pagó en efectivo, Deducción no está registrado en deducción contabilidad, sería indebido. Gasto improcedente. contable no fiscal. así de Exactamente, simple. no sería delito. Perfecto, así es. Así es. Vamos con una pregunta, mis amigos ingenieros. Sí, 7. Claudia Ceballos. Mi nombre es Corina. Corina. Es Corina. Ok. Una pregunta. Somos una empresa de reclutamiento a nivel internacional. Las personas que trabajan con nosotros no todos son de México. Hay algunos que son de Colombia, Estados Unidos, etc. Para pagar sus sueldos lo hacemos por medio de una empresa en el extranjero que nos presta el servicio de nómina. Mi pregunta es, ¿puedo hacerlo deducible? Buena pregunta. Les doy mi opinión, ¿eh? Me quedé viendo a Lalito porque él es internacionalista. ¿Cómo hablabas del impuesto globalizado? ¿Cómo Sí, renta mundial. Renta mundial. Renta Bueno, mundial. Mira, ¿quién? Claudia. Mira, Claudia. Te doy mi punto de vista como contador. A lo mejor el maestro Alejandro nos externa su punto de vista. Yo, siendo muy propositivo, te diría que sí es deducible, siempre y cuando el servicio sea real, haya una relación de negocios con la empresa del extranjero. Inclusive puedes aplicar una de las bondades que viene en el título 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por ahí del artículo 154 que dice que si se presta un servicio en territorio nacional con dos requisitos, la estancia en México es hasta 182 días, ¿de acuerdo? Y la persona que te paga es otro residente en el extranjero, independientemente del monto de lo que se esté pagando, ese concepto está exento de impuestos sobre la renta. ¿Me expliqué? Sin embargo, sí es deducible para efectos fiscales. O sea, es decir, que si el pago lo recibieran estos trabajadores de un residente en México,
Al estarle pagando a residentes en el extranjero, caeríamos en lo que dice el artículo 154, que es en donde viene precisamente este tabulador de 125,000 pesos, de 1,000,000, sueldos y etcétera. salarios. Pero en este caso en específico, el pago de nómina lo está realizando otro residente del extranjero. Entonces, no hay impuesto por pagar y sí es deducible. Sí es deducible. En donde tienes que tener mucho cuidado en el contrato entre estas empresas. Claro. Porque estas empresas tienen que tener, obviamente, la parte de comisión, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Yo creo, Maestro. maestro, que la pregunta ha sido brillantemente contestada por los dos. Gracias. Pero Gracias. eso más que una pregunta es como una consulta. Y realmente deberían consultar al maestro. Vamos a establecer nuestros honorarios. No, porque hay que ver papeles, contratos, Sí, claro, sí. registros, Sí. CFDIs, todo para ver, para dar una opinión Claro, que claro. realmente les sirva, ¿verdad? Sí. Pero la pregunta fue brillantemente contestada, así es. A ver, Lalito, 8. Omar Vega. Omar Vega. ¿Qué sucede con los clientes que tienen un 75% de operaciones al público en general y de ahí deducen sus gastos? No creo que haya problema, ¿o sí? Sin embargo, fíjate, yo ahora sí, como tú dices, voy a ser mal pensado. Déjenme ser mal pensado un ratito. Muchas veces, y hablo de los contribuyentes de este tipo que tienen operaciones con el público en general, dicen, a ver, ¿cuánto compré con deducción comprobable? Y vamos a pensar que compré 50,000. Pues como es público en general, Lalo, hago mi factura de ingresos por 51,000 así es. para registrar una utilidad de 1,000 pesos. Eso se llama simulación. Sí. Y ¿Estás de es que acuerdo? lo hace la mayoría. Ahora, otro detalle que yo creo que muchos no se han dado cuenta, y esto nació desde el año pasado, es que chéquense el artículo, amigos, el 29 letra fracción cuarta, segundo párrafo, que dice de que para que sean operaciones con el público en general y en consecuencia puede hacer un CFDI global, que puede ser diario, semanal o mensual, es que mi cliente debe de acreditar que no estoy inscrito en el RFC. Sí, o sea, solamente se puede facturar a aquel Que que, no no, tenga tenga RFC. Ahora tú pregúntate, ¿todos los que quieren factura al público en general realmente no tienen RFC? No, pues imagínate, tendría que estar preguntando a cada que alguien viene. Deja ¿Estás de en eso, el yo RFC? puedo ir a cualquier negocio y decir, ¿sabes qué? No quiero factura, Exacto. no quiero factura, ¿me explicó? No, espérame, para que no quieras factura, realmente no tienes que estar inscrito en el RFC, Así es. pero yo estoy inscrito. ¿Me explicó? ¿Por qué crees? Y nada más como comentario, hicieron el comentario, es que en la carta aporte que se ha abordado mucho, maestro, hoy por hoy, si yo presto un servicio de autotransporte, ¿de acuerdo? Dice la norma, tengo que identificar a todos mis clientes, no siendo permitido hacer CFDIs, ¿de acuerdo? Generales o globales. Sí, cierto. Cierto. Pero Número bueno, José María Cinturión, Cinturión Chan. ok. Solicito a mis clientes el que Comprobante. es comprobante electrónico de pago, Complemento. Sí, complemento electrónico de pago del SPEI. Unos me dicen que no están obligados a dármelo. ¿Es correcto lo que me dicen mis clientes? Debo de tener obligatoriamente el comprobante electrónico de pago para emitir el REP. Bueno, te contesto José María Napoleón. Me salió en verso. Pero bueno, no es cierto. José María Cinturión. Mira, mi querido amigo. ¿Sí es hombre o mujer? José María es hombre. Hombre, bueno, mira mi amigo. Ya lo mencioné, pero con mucho gusto lo retomo la idea. De que el artículo 29 letra fracción 7, inciso B del código, dice que se tienen que dar dos tipos de comprobantes. Uno por el total de la operación y otro por cada pago o parcialidad que se dé. Y ese segundo comprobante es el conocido como comprobante tipo P de pago. Y es obligación emitirlo, por un lado, porque viene en texto de ley, y por otro lado, porque la regla miscelánea 27135 me dice de que ese comprobante se tiene que emitir a más tardar 10 días posteriores a que termine el mes. No tienes el comprobante, no se da en el periodo que se establece, lamentablemente ese comprobante no surte efectos fiscales. Y también, profe Toño, el comentario de que la pregunta que nos hace nuestro amigo es, ¿siempre se tiene que pedir el complemento de pago? O sea, siempre se tiene que pedir. Cuando sean operaciones a crédito o diferido, sí. Que ahí es también parte de la respuesta. Siempre solicito a mis clientes el comprobante electrónico de pago, pero
Esto sucede cuando son a crédito, cuando todavía no recibimos primero el pago o emitimos el CFDI. Pero déjame decirte algo, y hablando precisamente del buen redactar. Sí. Si lo leemos, José María dice, solicito a mis clientes. Yo creo que desde ahí estamos mal, porque la regla en cuestión dice Sí, que el cierto. comprobante de pago no lo tiene que dar el cliente, lo tiene que dar el proveedor. ¿De acuerdo? Que originalmente la regla miscelánea que acabo de mencionar sí traía ese error, Sí. hoy no. Sí, Hoy sí, tanto el CFDI por el importe total y el CFDI tipo pago lo tiene que dar el proveedor, Sí, no el cliente. Sí, sí, no el cierto. cliente. ¿Estamos de acuerdo? Vámonos con otra pregunta, Lalito. Sí, Rogelio A. López Ríos. Buenas tardes. Excelente ponencia, abarcando un poco más allá. ¿Qué deberían hacer aquellos que ya se encuentran como representantes de algunas EDOs o de algunas EFOS? Yo creo que ya lo decía el maestro Alejandro. Dedíquense a otra cosa, dejen ese cliente, si no se van a contaminar ustedes y su cliente. Pero yo creo que... Pero él estaba como socio. no sí, como dice- representante. ¿Qué deberían hacer aquellos que se encuentran como representantes Ajá. de EDOs o de EFOS? Pues si me permite. Adelante, maestro. Lo hecho está. Recuerden ustedes que uno es responsable solidario por las actuaciones que uno hizo cuando era representante legal y penalmente uno es responsable por lo que hizo uno cuando era representante legal. Claro. Si ya estuvo en una EDO o en una EDOS o en una EFOS, ¿verdad? Ya, aunque ahorita dejara de ser representante legal, cuando a esa EDOS o esa EFOS la revisen, él era el representante legal, Claro. o él era el socio, y eso, palo dado, ni Dios lo quita. Por lo tanto, la solución no es salirme nada más, sino en todo caso es mejor quedarse y regularizar lo más que Claro. se pueda, para que todas estas consecuencias que le puede aplicar la autoridad se reduzcan a su mínima expresión Ajá. y salga lo mejor librado. Mire, maestro, las consecuencias que están previstas en el Código Fiscal de la Federación para los contribuyentes que han comprado facturas que amparan operaciones inexistentes, que cuando sean insolventes esas personas morales, si es que es la persona moral, esos problemas se le van a trasladar a los socios, accionistas y representantes legales. Esos problemas los van a acompañar, si no los resuelven anticipadamente, los van a acompañar hasta el día de su muerte. Hoy en día los problemas fiscales no son cargas que tengamos que llevar sobre nuestros hombros 5, 6, 7 años, Claro. sino que la ley se ha estructurado de tal manera que hoy un problema fiscal, si no pagas el crédito, si no lo resuelves, te puede acompañar hasta la muerte, hasta tu fallecimiento, porque todos los créditos fiscales suspenden el cómputo de la Claro. prescripción Sí. cuando están como no localizados. Sí. Y hoy en día la autoridad, a los que tienen adeudos impagables, los tiene como no localizados con la mano en la cintura. Claro. Pero Entonces, fíjate que una frase que tú mencionabas, y a lo mejor permíteme el ejemplo, yo conocí un contribuyente, persona moral, que estaba en ese supuesto, era EDO, compró facturas. Y el SAT en su momento le fincó un crédito de 10 millones de pesos, 10 millones que se fueron a 80 millones de pesos. Y como la persona moral ya no estaba localizada, ya no estaban los socios, identificó al representante legal y se fue sobre el representante legal. Pero fíjate, no sé si sea suerte, pero tu comentario en su momento decías, hay que analizar cada caso en particular, ver las tripas del caso. Y analizando ese supuesto particularmente, la autoridad cometió errores en la notificación. Y a partir de ahí nos agarramos, entre otros, y le ganamos al SAT. Le ganamos al SAT. Entonces, y en ese proceso, quitamos como representante legal a mi cliente, que es la persona física. Entonces, creo que fue buena estrategia, buena solución, y ya le quitamos el problema forever. claro, tiene usted toda la razón. Pero el fisco hoy en día ha hecho muchos ajustes. Por ejemplo, todos los cambios en la estructura corporativa de una persona moral se deben informar Sí. de sí, inmediato. Sí, Incluso claro. Cambio no informado no se hizo. No surte efectos. No surte Claro, efectos. claro. Entonces ya cerró una puertita Sí, por sí, ahí, sí. Ya Por eso cerró. decía que la autoridad estaba cerrando candados
Y por otro lado, tiempo, mande. por otro lado, maestro, las notificaciones personales, si usted ve esta próxima reforma, está siendo sustituida por notificaciones por estrados, por edictos y por buzón tributario, lo que deja en completo estado de indefensión, porque todos los contribuyentes, todos sin excepción, deben estar checando semanalmente los estrados, los edictos, porque tú no sabes si la autoridad tiene un acta circunstanciada falsa, en donde diga que te negaste a recibir una notificación o en donde diga que no te encontraron, y con eso pretenda notificarte por edictos o por estrados, y entonces para que no te sorprendan, tienes que estar como contribuyente cada semana verificando edictos, estrados, buzón, pero además, maestro, edictos de la Secretaría de Finanzas y estrados de la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa donde vives. Eso lo hacemos nosotros en el despacho, ¿verdad? Y al estar checando, ¿viene usted cuántas notificaciones hemos encontrado de conocidos? Sí. Hasta de colegas, ¿verdad? De que están como no lo que están ahí con notificaciones, maestro. Ya ni me digas eso, pero bueno, vamos a ver otra pregunta. Ani Hernández dice, ¿y desde cuándo estoy en peligro? Yo creo que algo hizo, ¿eh? Es decir, si la empresa compró facturas hace algunos años, ¿peligra? Sí, porque la idea de la autoridad es que todo lo que se dejó de pagar en todos los años anteriores, lo recupere. Personas morales. Una persona moral, aunque ya esté disuelta y liquidada, no podrá cancelar su RFC, entre otros casos, cuando esté en alguno de los listados del 69. El 69 contempla el listado de comprobantes que adquirieron facturas de EFOS, publicados de acuerdo al 69B. Pero de todos los años. Claro. De todos. Creo que hay publicados en listados desde el 2007, que vendían facturas en 2007, 2008. Entonces, cuando una persona moral quiera cancelar su RFC porque ya se disolvió y liquidó, le pueden decir no puedes porque te estás en el listado. Sí, pero esas facturas se compraron en 2007. Estás en el listado. Yo conocí el caso. No puedes, a menos que corrijas tu situación del 2007, pagues todo y te aceptamos tu Fíjate, una pregunta utópica que a lo mejor no aplica del todo, pero creo que es válido por tu comentario. Esta reforma realmente del 69B y demás, si no mal recuerdo, salió en 2014. Sí. Y tú acabas de mencionar, oye, pues si mi proveedor de EFO era del 2013, 2011, 2012, algunos se atrevieron a decir, yo tengo mis reservas, oye, es que ya no aplica porque es antes de la reforma. Yo nada más concluiría, Código Fiscal es procedimiento. Y además la tendencia del legislador, de los tribunales, de las autoridades es aplicar retroactivamente las leyes. Claro. Desde luego con la complicidad del Poder Judicial de la Federación. Comentando estas infracciones que se castigan, formales, que se castigan con el 55% del valor del importe total del comprobante, que es registrar en contabilidad gastos inexistentes o hacer deducibles comprobantes provenientes de un EFO definitivo publicado. Bien, ese artículo 83 nos dice que son infracciones relacionadas con la contabilidad siempre que se descubran en el ejercicio de las facultades de comprobación, y ya dice las dos que mencionamos para no repetirlas. Eso significa que si te están practicando una visita domiciliaria ahorita en el 2021, revisándote el 2017, encuentran gastos inexistentes en 2017 y encuentran que deduciste y acreditaste comprobantes que amparan operaciones de un EFO, te pueden multar en el 2021, aunque las infracciones se hayan cometido en 2017, cuando todavía no entraba en vigor el artículo 83 en esas reformas, porque eso entró en vigor hasta el 2020, porque lo que se sanciona es que en el ejercicio de las facultades descubran que cometiste esas infracciones, y entonces vemos cómo la autoridad, el legislador, pretende que estas reformas se vayan hacia atrás. Un ejemplo, yo creo que es un verdadero error el no darle importancia a esta reforma, que yo creo que es la más grave, que afecta a todos los mexicanos. Se reforma el artículo 26, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, para señalar
que precisar qué se entiende por adquisición de negociaciones. Son responsables solidarios quienes adquieren una negociación hasta el importe de la negociación. Así y luego es. nos dice que se considerará que hay adquisición de una negociación en muchos supuestos, cuando los socios sean los mismos, cuando el personal total o parcialmente Repitan sea el mismo cuando activo, repiten el mismo domicilio. el mismo domicilio, Ok. sí. Esa reforma entrará en vigor en 2022, pero te la van a aplicar retroactivamente. Sí. Tú en 2014 cambiaste y son los mismos, y tú cuando cambiaste debías 18 millones, esta nos tiene que pagar. Sí. Y si esta además en su momento enajenó la acción, esta tiene que pagar. O sea, son problemas verdaderamente tremendos. Por eso Sí, claro. el asesor fiscal Ajá. debe prepararse en resolver estos problemas. Es una bendición de Dios, maestro. Yo lo escuchaba en el curso que dio, no sé si ayer dio algún curso No. o sería el último, el Ajá. más reciente que dio, Ajá. en donde decía, a ver, ¿de qué estaba yo hablando? De las causales precisamente Está distraído Lalo. No. Es que estoy pensando, bueno, en lo que y a mí recupera. se me pone en No, blanco no se la preocupe. mente En lo a que veces. recupera el comentario es que quería hacer precisamente un ejemplo, profe Toño, Ajá. en el que a un contribuyente decía, ¿sabes qué? Yo no me tengo por qué preocupar con mi crédito fiscal porque ya caducó. Ya no se cuenta, ya pasaron más de 5 años. Sin embargo, licenciado, resulta que no, se fueron mucho más allá de los 5 años porque nunca revisó que estaba en las listas negras como no localizado. Como no localizado. Entonces, no es que pasen 5 años y ya te libraste. O sea, tienes que garantizar muchas cosas para que realmente no te toque, ¿no? Ya recordé, maestro. Adelante, maestro. Usted decía que parece ser que la intención de la autoridad al facilitar mucho el llenado de declaraciones es eliminar al contador. Y yo diría que qué bueno que haga eso la autoridad para que exactamente el contador público tenga tiempo para capacitarse en resolver todos estos problemas, ¿verdad? Primero, en donde va a dar un mayor beneficio a los mexicanos, Claro. y en donde como contrapartida va a obtener ingresos mucho más importantes. Totalmente. Entonces, qué bendición de Dios que el fisco se ocupe de hacer las declaraciones para que el contador tenga todo el tiempo para prepararse en esto, en donde hay millones de clientes potenciales. Totalmente de acuerdo. Entonces, creo yo que eso sería muy positivo. Que a propósito de eso, a lo mejor te invitamos y vamos a dar un curso. Ve qué simpleza de curso. ¿Cómo saber cobrar al contribuyente? Ah. Buenísimo. Pero bueno, vámonos con Pedro Benítez y dice, buenas tardes maestros, muy interesante plática, saludos. Saludos para los tres. Una pregunta, una persona que cuenta con un poder dentro de una empresa para actos de dominio y para pleitos y cobranzas, ¿puede tener problemas en algún momento si la empresa cae en una práctica indebida? Yo creo que si con ese poder él maneja las cuestiones fiscales, tiene la firma electrónica avanzada, Ajá. ¿verdad? Yo creo que podría tener problemas. Si no, puede tener problemas en las operaciones en donde utilice el poder, a lo mejor con bancos, con Claro. clientes. Pero ante el fisco, si él no presenta las declaraciones, si no es el titular de la firma electrónica ¿no? avanzada, no tendría. Pero sin embargo dice problemas. pleitos y cobranzas. Y yo Que me ahí peleo sí, con el SAT y sí. están las facturas que metí, maestro. Y yo soy el que soy el apoderado para dar el trámite al Lo que SAT. yo le diría Ajá. a todos los contadores públicos y a todos los empleados es que jamás acepten un poder. Pues claro. Jamás acepten. Claro. Porque bueno, si me van a meter a la cárcel, que sean por las tranzas que yo hice en mi beneficio. Claro. Pero no por las Y tranzas que- que, y yo que hice valgan para la que pena, se maestro, enriqueciera mi porque, amigo Lalo. Claro. Oiga, profe Toño, Mande. y en el caso que no tuviera el poder para pleitos y cobranzas. Mira, yo te voy a dar mi respuesta, a lo mejor un poquito a reserva del comentario del maestro. Hoy la autoridad desde el año pasado, bueno, mejor es que ya estoy pensando Sí, en 2022, sí, pero bueno, sí, perdón, la mente me lleva a otro año. Desde este año la autoridad ya se fijó de que hay personas en la empresa que aún no siendo socios, tienen el control efectivo de la empresa. Y eso es bien interesante, Lalo, porque la autoridad quiere saber quién está tomando decisiones en tu empresa. Y aun y cuando no tengas poder, yo agregaría y concluyo,
haces un acto simulado, en el caso que hoy nos ocupas, responsable directo de manera solidaria. Que ahí va mi comentario, profe Toño, porque en esta pregunta yo visualizo más que un poder, control efectivo, don de mando, toma de decisiones en las asambleas. Claro. ¿No? Es más, yo agregaría un concepto, Lalo, que se nos ha olvidado, residencia fiscal. También. Porque eso aplica para las personas También. morales. Hay muchos casos, maestro, en donde el verdadero dueño no figura como socio. Claro. Pone empleados o familiares y él está ajeno. Claro. Sin embargo, en algún momento dado, cuando la situación se complique para los que están ahí adentro, por si hay delitos, exactamente con los criterios de oportunidad que tú mencionabas, Que ese es un temazo, el maestro. fisco les va a decir, nosotros queremos llegar Al verdadero, fondo. bueno. Y entonces el empleado o el cuñado o el primo decir, no, pues el dueño era él, aunque no está en la escritura, él era el dueño, ¿verdad? Y ahí tendríamos el problema tanto penal como también el de dueño beneficiario, porque esa información va a servir para que ya la se está autoridad tomando revise. ese concepto, el beneficiario controlador. El beneficiario controlador. Claro. Así es. No, Que es precisamente lo que esto platica- tenemos que estar, Sí. es más, permítanme el anuncio, es más, pónganme a cuadro, por favor, para que me vea guapo. Debo comentarles a propósito, porque el tema está resultando más que buenísimo. Anoten esta fecha porque vamos a estar también con el maestro Alejandro y con mi buen amigo Juan Carlos Fuentes Villanueva. A lo mejor invitamos a Lalito, depende cómo se porte. El próximo curso presencial, ¿de acuerdo? En el Hotel Sevilla Palace a las 9 de la mañana. No, perdón, Sheraton, corrijo. María Isabel Sheraton. 9 de la mañana, curso de proyecto de reformas fiscales con el maestro Alejandro, con el maestro Juan Carlos y desde luego pues con Juan Camaney. O sea, Lalo, ¿no es cierto? Yo. Los esperamos, mis amigos, no se lo pierdan. Es María Isabel Sheraton. Lalito, la pregunta que sigue. Claro que sí, pregunta. Porque ya Gloria. estamos casi afuera del tiempo. Sí, nos faltó mucho. Gloria Arevalo Reyes. Buenas tardes, felicito a todos. Una pregunta. Tengo un cliente que tiene un EFO. Ya firme. O sea, de planta. Ya publicado. Ok. Pero lo tengo en clientes y proveedores. O sea, lo tiene como proveedor y como- deudor. Así es. Ajá. ¿Qué aconsejan en esto? Me gustaría saber la opinión de los tres de antemano. Gracias. Bueno, yo empezaré, el maestro, como es más experto en la materia, yo diría, si bien es cierto, a lo mejor tu idea es compensarlo, sí lo puedes hacer, pero desafortunadamente pues ya estás en el ojo del huracán, porque tú eres Edo y tienes el EFO, y finalmente pues estás en una situación crítica. Entonces habría que ver el estatus, maestro. Habría que ver bien el problema con documentos, con todo, para dar una opinión seria, pero lo que sí es cierto, maestro, es que hay una situación ahí muy grave para Claro, ellos. claro. Mal manejado puede convertirse en un verdadero calvario. Me gustaría, si me regalan un Adelante, minuto por nada favor, más, hacer maestro. unos Sí. comentarios Adelante. muy importantes, creo yo. Usted, maestro, ya sabe que este año vuelve a ser obligatorio en ciertos casos el dictamen fiscal. Sí, ¿verdad? hablando de este año ya está como yo, maestro, hablamos del próximo año, como reforma, digo, está bien, pero Es sí que es ya cierto, estamos ¿eh? metidos No, en la reforma. porque ven que vamos adelantados, o sea, nos gusta estudiar, pero bueno, sí, maestro, sí Entonces, correcto. es obligatorio. Para ciertos contribuyentes. Para ciertos, Sí, los correcto. que rebasan 100 y 800 No, es 1,637 1,637 así es. millones de pesos. y los otros que tengan acciones en... Claro, Bolsa de valores. en la bolsa de La valores. bolsa de Sí, valores. pero correcto. Bien. Esa es una reforma al 32 letra A del Código Fiscal de la Federación para el 2022. Sin embargo, el dictamen regresa en condiciones muy diferentes Ajá. al anterior, porque ahora se establece en el artículo 52 Del mismo código. a cargo del contador que dictamina estados financieros. Déjenme encontrarlo, maestro, Ajá, porque sí, claro. es muy importante. Que por cierto han salido noticias al respecto, ¿no? Ajá. O sea, se han pronunciado los propios colegios de contadores públicos en las que establecen. Esto va a arruinar parcialmente los servicios de los contadores públicos al recaer, lo que ahorita va a mencionar el licenciado, estas responsabilidades, ¿no? Sí, se adiciona un tercer párrafo de la fracción tercera que dice, cuando derivado de la elaboración del dictamen el contador público inscrito tenga conocimiento de que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y esto es lo importante, que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal, por ejemplo, comprar facturas y deducirlas, deberá informarlo a la autoridad fiscal de acuerdo con las reglas de carácter general que para tales efectos emite el SAT. En el artículo 91 que habla de una infracción
91A, que habla de infracción en que cometen los quienes elaboran dictámenes para efectos fiscales, dice que esta infracción se comete cuando el contador omita denunciar que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales o aduaneras o que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal de conformidad con lo dispuesto en la fracción tercera del 52. Esta infracción se sanciona con suspensión del registro por un periodo hasta de 3 años, pero lo más grave es que también se adiciona el 96 con una fracción tercera que dice que es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales quien sin previo acuerdo y sin haber participado en él después de la ejecución del delito. Fracción tercera, cuando derivado de la elaboración del dictamen de estados financieros, el contador público inscrito haya tenido conocimiento de que se llevó a cabo un hecho que la ley señala como delito, sin haberlo informado en términos del artículo 52, y este delito se castiga con prisión de 3 meses a 6 años. De tal suerte, pues, que ahora el contador público tiene que ser exageradamente profesional y veraz en su dictamen, porque por tratar equivocadamente de ayudar o de proteger al contribuyente, claro, el día de mañana él puede verse en su fuente de trabajo al ser suspendido 3 años o además inmiscuido en un problema de carácter penal. Totalmente. Entonces, aquí el contador tiene que tomar en cuenta aquel refrán que dice de que lloren en mi casa, a que lloren en la de enfrente, claro, que piense en sus hijos, en su esposa, en sus padres, en él, ¿verdad? Claro, claro. Tenemos que ser muy, muy profesionales porque ahora el dictamen regresa, pero en condiciones muy diferentes para el contador. Es más, lo pongo más interesante, hay una fracción 19 del 76 de renta que nos habla de las obligaciones de las personas morales, que dice que aquellos contribuyentes que se dictaminan, el contribuyente, que es la persona moral, tiene que mandar un informe sobre la situación fiscal a través de un acta de asamblea ordinaria. Sí. Entonces, la parte corporativa también cobra mucha fuerza, y ahí involucra maestro. A los socios. Claro, totalmente. Pero bueno, maestros, yo quisiera seguir trabajando con ustedes, padrísimo. Pero mis amigos, ya estamos prácticamente en la recta final y desde luego, pues queremos trabajar con la cereza del pastel. Por lo tanto, le voy a pedir a mi querido amigo, contador público Eduardo, que nos dé sus comentarios finales, algunas recomendaciones y desde luego al maestro, que hoy, maestro, es un honor haber compartido foro contigo. ¿De acuerdo? Entonces, Lalito, empezamos contigo. Sí, profe Toño, muchas gracias. Gracias, profe Toño, por estar con nosotros. También gracias, licenciado Alejandro, por compartir foro. Me siento muy, muy halagado de estar con ustedes. Y lo único que yo les diría es que debemos de considerar que el hecho de adquirir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes va más allá, y siempre lo he repetido, va más allá de la no deducción o del pago de una multa. Estamos en consecuencia de esto, de perder patrimonio y la libertad. Creo que es lo más importante que tenemos y no debemos de dejar que pase. Hay que anticiparnos y hay que ser preventivos. Gracias, profe. Maestro, por favor. Respecto de los comprobantes que amparan operaciones inexistentes, daríamos 2 recomendaciones, una a futuro y otra hacia atrás. Definitivamente jamás hay que comprar facturas que amparan operaciones inexistentes, porque el que te las vende es como un transmisor de sida fiscal. Te deja sin defensa y cambiará por completo el resto de tu existencia. Hacia atrás, si en el pasado por error, equivocadamente, fuiste sorprendido por algún vival y logró que tú compraras facturas, las dedujeras y las acreditaras, ¿verdad? Mientras no llegue una gestión de autoridad o una facultad de comprobación, Dios te está dando la oportunidad de que regularices tu situación, de tal suerte que esas graves consecuencias que la ley contempla para quienes compran facturas, actualmente hay 23 consecuencias perjudiciales y en la próxima reforma se pretenden agregar 13 más, ¿verdad? Si tú quieres evitarte todo ese calvario, regulariza tu situación fiscal para que esas graves consecuencias se reduzcan a su mínima expresión y, si es posible, se eliminen. Estás a tiempo. Sería esa mi recomendación.
Pues maestro Alejandro, muchas gracias. Espero que podamos volver a tener la oportunidad de platicar. Primero Dios, sería un placer para que mí. fue una charla muy a gusto, que se disfrutó. Y Lalito, como siempre, pues impecable también tus opiniones, Gracias. participación. Y bueno, nos veremos para la próxima. Y mis queridos amigos, antes de dar el carpetazo final, les recuerdo, y espero ahora sí no equivocarme, me falló el apuntador. Tenemos un curso para el próximo 12 de octubre, que si no me equivoco es martes. Va a ser en el Hotel María Isabel Sheraton, ¿de acuerdo? Y vamos a platicar de el curso del proyecto de reformas fiscales 2022. Y es parte precisamente de mi comentario final, en donde también será un honor compartir foro con el maestro Alejandro, con el maestro José Juan Carlos Fuentes Villanueva y desde luego un servidor. Es una de mis recomendaciones. Váyanse anticipando a los cambios que se van a dar para el 2022, porque es una realidad. Y por otro lado, coincido con el maestro Alejandro. Si lo han pensado y no lo han hecho, no compren facturas, porque desafortunadamente en el mercado siguen existiendo personas dedicadas a esto. Y lejos de que tengan un beneficio o ahorro, a futuro va a ser un vía crucis. Por lo tanto, no lo hagan. Entonces, me despido, su amigo y servidor José Antonio González Castro, y nos vemos a la próxima. Saludos, buenas tardes y que la pasen bonito. CADEFI agradece su preferencia. Hasta pronto.